Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua, gato de viernes, gato de Usares. Y como corresponde a este programa, hoy no vamos a hablar de ninguna de las elecciones. Bueno, perdón, sí, de unas de ellas sí, que se le va a hacer. De las elecciones que teníamos en Horizonte. Sí, de unas, aunque sea lateralmente, que son las europeas. No apague usted la televisión. Y ahora verá usted por qué. Una de las noticias, desde mi punto de vista, y no solo mío, más relevantes de la semana, que ha pasado muy desapercibida porque aquí lo hemos contado dos, o sea, el resto de los medios lo han ignorado, pero que es muy importante, fue la suspensión gubernativa en Bélgica de un encuentro internacional europeo de grupos conservadores. Atento a la jugada. Se reúnen en un hotel, Clarish, hay que decir el nombre, ya lo explicaré por qué, ¿verdad?, de un barrio en torno a Bruselas, gente de lo más conspicua de diferentes grupos conservadores europeos. También había incluso una delegación de Vox, luego Hermann Tertsch con todo lo que pasó allí, ¿no? Y entonces el alcalde de ese distrito, no el de Bruselas, el alcalde de ese distrito decide que no va a tener lugar porque se prevén mensajes que incitan al odio. Y va y lo cierra y mete a la policía en la puerta. O sea, un escándalo. Eso es la Europa que están preparándonos. Cuando uno empieza a hurgar allí, constata cosas muy interesantes. El alcalde en cuestión es un turco, Emir no sé qué, ¿verdad?, al que expulsaron del Partido Socialista por conexiones personales con los lobos grises turcos, el grupo este de ultraderecha nacionalista turca, los que atentaron contra, en fin, la mano que atentó contra Juan Pablo II, y que evidentemente no actuaba a motu propio. Pero bueno, es ese producto típico de la mezcolanza o coyunda entre la izquierda y el islamismo que tan común es en Europa. Fue un escándalo. O sea, estaba Víctor Orbán, Eric Zemmour, en fin, que era gente de primer nivel la que iba a estar allí. Era impresionante ver luego cómo se acercaba Eric Zemmour, por ejemplo, al hotel y tenías a la policía impidiéndole el paso, así con esa cara que ponen los policías belgas, ¿verdad?, que te dan ganas de no sé qué, no diré de qué. Y la gente que estaba detrás, todo el mundo saludaba a Zemmour, claro, que era la figura, no la policía, usted me contará. Bueno, al final se pudo desarrollar el acto. ¿Sabe usted por qué? Por el hotel, por el dueño del hotel. Por eso citaba antes Clarish, porque lo merece. ¿Y acaso era un europeo patriota? No, no, era un tunecino el dueño del hotel. Lo que pasa es que era un tunecino belga que entiende perfectamente las condiciones normales de la vida en una sociedad libre, que es lo que al parecer está dejando de entender la élite que nos desgobierna. Y aquí es donde yo quería llegar. Y por eso son tan importantes estas elecciones europeas, porque es mucho más que elegir a toda esa gente que se sienta ahí en el Senado Intergaláctico, ¿verdad?, de Estrasburgo. Hay un clásico, una paradoja clásica del pensamiento liberal, que es aquel de que no haya libertad para los enemigos de la libertad. Frase que se atribuye a varios autores durante el periodo de la Revolución Francesa, ¿verdad? Claro, reflexione usted, no haya libertad para los enemigos de la libertad. ¿Quién decide quiénes son los enemigos? La libertad. ¿Quién decide qué es la libertad? ¿O quién decide quién es la libertad? El que manda. Entonces estamos perdidos. Y esta paradoja del liberalismo termina llevando a un despotismo como cualquier otro. El despotismo de una élite que se envuelve en la palabra libertad para imponer su voluntad. Hoy estamos en Europa acercándonos peligrosamente a eso, muy peligrosamente. Hay una casta a la que no ha elegido nadie, que es lo mismo de izquierdas que de derechas, eso da igual, porque al final todos comparten el mismo núcleo de intereses, no solo políticos, ¿verdad?, que ha decidido cómo tenemos que ser todos y lo que tenemos que decir todos y quiénes no tenemos derecho a existir. Con esa casta hay que acabar ya. Y aún tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de hacerlo pacíficamente. ¿Cómo? Votando. Por eso son tan importantes las elecciones europeas. ¿Se conseguirá votando? Yo quiero creer que sí, y espero que ellos también quieran creerlo. Bueno, reflexiones al borde del abismo, que hoy tendremos además muchas, porque están pasando muchas cosas muy importantes y un montón de amigos además que van a venir a contarnos algunas. Titulares. Bueno, lo dicho, ojo a la Europa que nos preparan. Ser conservador incita al odio, es decir, usted incita al odio, la mera existencia de usted incita al odio
Y esto sabe usted lo que significa, ¿no? Que el poder a usted le odia. Claro. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a dar una vuelta a la cuestión. No dejaremos de repetirlo, no dejaremos de contarlo, porque este fue, hasta donde yo sé, el único medio audiovisual en Europa que se atrevió a decir estas cosas sobre la llamada vacunación COVID. Bien, he aquí que el Ministerio de Sanidad reconoce los efectos adversos de las vacunas COVID, en particular la de Moderna, y se desentiende. Dice que, bueno, sí, que tenía efectos adversos, pero que al fin y al cabo la vacunación fue voluntaria, que hay que tenerlos cuadrados. Bueno, ahí estamos. Vamos a recordar este episodio, vamos a recordar lo que fue este asunto de la vacunación, si fue o no voluntaria o obligatoria. Hacía esta semana Miguel Gutiérrez un informe precisamente sobre la cuestión. Y la cara de Fibratec del Ministerio de Sanidad. Vamos a ir a cosas más gratas, duras pero gratas. Vamos a hablar de la Reconquista, hombre. El teniente general Muro, que es uno de los grandes nombres del rescate de la historia militar española, todo el mundo lo conoce por El camino de Empel, acaba de publicar novela, Fronteros. Él ya tenía una sobre los fronteros de América, ahora saca Los fronteros de la Guerra de Granada, que fue una guerra muy larga, muy áspera, y que contada por un militar además va a tener su gracia. Esta noche con nosotros estará el general Muro para hablar de la vida de aquellos guerreros que culminaron la Reconquista. Y dentro de este capítulo de cosas que nos quieren quitar, que son la libertad fundamentalmente, vamos a reflexionar un poco sobre un episodio que me parece que merece reflexiones sin fin, que es el caso del señor Lomas, este librero de 80 años que va a ir a la cárcel por matar con un tiro de escopeta al delincuente que había asaltado su casa con una motosierra. ¿Hay derecho a que le condenen por homicidio? O sea, entra un hombre joven con una motosierra en tu casa de noche y tú eres un señor de 80 años que estás en tu casa, que ha sido asaltada, tú sacas la escopeta, le pegas un tiro y lo matas. En fin, todos lo lamentamos muchísimo. Pero ¿merece ir a la cárcel? ¿Por qué? ¿Por falta de proporcionalidad? Vale, ¿cuál es la defensa proporcional contra una motosierra? ¿Otra motosierra? ¿Nos está diciendo la justicia española que todos hemos de dormir con una motosierra a lo de la cama? ¿Esto qué locura es? Pues lo veremos. En fin, bueno, esto y otras cosas más, ¿eh? Pues va a venir Manogueiro, la última pareja de Fernando Sánchez Dragó, que ha sacado libros, las cartas de Fernando a su madre. Bueno, hablaremos de otras muchas cosas en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Marcelo Gullo, ¿cómo estás? Muy bien. Cuánto me alegro. Te quiero contar que me voy a Cataluña. Muy bien. Porque me dijeron, no se anima nunca, me escribían todo, usted no se anima nunca a ir a Cataluña. Es muy valiente porque va a Madrid, pero... Y me voy a Cataluña para aplicar lo que decía Martín Fierro, soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Voy a estar en Sociedad Civil Catalana, en el Círculo Ecuestre y en algo que no me cuesta pronunciarlo, que es algo así como Dolce Cataluña o algo por Hombre, Dolce Cataluña, bueno, los amigos de Dolce Cataluña, la resistencia, bueno, pero yo no puedo pronunciarlo. La resistencia, sí señor, no, tres buenos ¿Cómo se dice eso? Dolce Cataluña. Ahí está, voy a estar en Dolce Cataluña. Que sepas que los vídeos de Dolce Cataluña desde hace muchos años han sido el vivero de la resistencia emocional, espiritual, nacional española en Cataluña. Pues son catalanes, su web tiene un montón de artículos en catalán porque es una lengua española y lo más divertido es el toque de sardana con el que empiezan sus vídeos. Y me eso es genial. Y me dijeron que no me animaba a estar en lugares públicos, voy a estar firmando libros en las casetas ahí, pues claro, al aire libre. ¿Quién te invitó? ¿Los tres te han invitado? Los tres me han invitado, sí. Bueno, a ver... O sea, ¿y yo qué? Claro, porque hay un montón de gente, porque es que no se atreven a venir a Cataluña, o que no, pero si vamos cada vez que nos llaman. El problema es que llaman poco. Por cierto, los amigos de Sociedad Civil también, a Cataluña, en Tarragona, por ejemplo, fue maravilloso la última vez que estuvimos por allí. O sea que, pues a ver si podemos hacer una conexión para cuando estés allí. Me encantaría. ¿Y nos cuentas qué tal? Sí, les pedí una sola cosa. ¿Sabes qué le pedí? No. Que me llevaran a ver el Cristo de Lepanto. Ah, claro. Quiero ver eso. Me acuerdo que está en Santa María del Mar, está el Cristo de Lepanto, no me acuerdo. Pero una maravilla. Tienes que ver esa iglesia, sí, señor. Sí. El Cristo de Lepanto. Ahí estamos, sí, con el meneíto, efectivamente. Eso. Gran cosa. Marcelo, bienvenido, buenas noches. Gracias. Don Carlos Esteban, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sabes que había metido en el guión esta mañana, a primera hora? Vamos a hablar del juicio de Trump. Y luego estoy mirando y digo, bueno,
Qué pesadez, no voy a meter nada. Es que no entiendo, sinceramente no entiendo lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando es lo que llaman los rojos lawfare. Simplemente decir, vamos a tirarle todo, lo que sea. Y además le vamos a prohibir que vaya a la graduación de su hijo. ¿Por qué? Porque sí. O sea, todo es una cosa bestial. Eligen un jurado y, bueno, tú sabes que un jurado no puede estar prejudiced, no puede tener prejuicios. Y de, no, pues esta señora que ha participado en no sé cuántas campañas anti-Trump y se ha aparecido públicamente diciendo que su objetivo en la vida es acabar con Trump, pues no puede estar en el jurado. Ah, sí, dice el juez, sí, es una pura artimaña. Además, no es que sea un juicio, son 27 los que le mandan. Es una cosa tan descarada, tan descarnada. Y lo típico que todo el mundo que veía defectos en las democracias, la democracia española, las democracias europeas, dice, esto en Estados Unidos. Sí, bueno, pues ¿verdad? Estados Unidos está peor en este momento que casi ninguno. O sea, el próximo Piernas que vuelva a decir esto en Estados Unidos no pasaría, es que vas a fichar por aquí, porque vaya vergüenza, tú. Sí. En fin. Sí. Bueno, o sea que no hablaremos de Trump hoy, salvo que Carlos quiera de repente arrancarse. Sí, vamos a hablar cuando hablemos de Lomas. Sí, es muy importante esa cuestión, efectivamente. Sí, señor. Oye usted, hablaremos de Trump. Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues contento, después de oír tu explicación sobre lo que ha pasado en Bruselas, que el dueño del hotel, un tunecino, haya abierto su edificio al libre debate. Sí, sí, es increíble. Bueno, esto es un ciudadano europeo que se lo merece, es la verdad. Es un ciudadano europeo, efectivamente. Es un hombre de negocios. Vale, o sea, para empezar. Bueno, sí, es un hombre de negocios, pero ese hombre de negocios perfectamente podía haber hecho una rueda de prensa, ¿verdad? Y habría quedado fenomenal, habría tenido una campaña de publicidad gratis, además como antifascista y no sé qué. Y no lo ha hecho. Claro, o sea, es que la verdad que están pasando cosas. Bueno, desde este tema luego vamos a entrar a fondo, fundamentalmente porque mañana le va a tocar a usted. A Vox ya le pasa mucho, por todas partes, es decir que... Bien. No sé si podemos marcharnos a la publi en cuántos minutos, querido Alex, querida Bea. Vosotros me lo vais a decir. Vale, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ahora les voy a contar a usted el asunto este europeo. Y cuando terminemos la cosa esta nos iremos a la publicidad porque así vamos acumulando tiempo, que tiene que venir hoy mucha gente y va a ser muy interesante. Viene Aranguren a hablar de toros, por ejemplo, dentro de un ratito. Y vamos a esta cuestión del grupo conservador en ese hotel de un suburbio de Bruselas cuyo nombre tampoco merece ni siquiera que se recuerde. Vamos a ver. La noticia, tal y como se contó aquí, fue esta, donde se contó, porque insisto, en muchos lugares ni siquiera se contó. Un alcalde de Bruselas intenta suspender un acto con, atención, Nigel Farage, que es el señor aquel del Brexit, ¿se acuerda usted? Orbán, Zemmour, en fin, Morawiecki y Vox. La ultraderecha no es bienvenida, decía este señor, repito, expulsado del Partido Socialista por connivencia con los lobos grises turcos. O sea, que es que aquí la verdad, bueno, ¿qué quiere usted que le cuente? Orbán, pues se subió por las paredes, como es lógico. Ostras, estamos hablando del primer mandatario de un país miembro de la Unión. La policía belga ha decidido suspender la conferencia de conservadurismo nacional en Bruselas apenas 2 horas después de su inicio. Supongo que ya no podían soportar más la libertad de expresión. La última vez que quisieron silenciarme con la policía fue cuando los comunistas me atacaron en 1988. No nos rendimos entonces y tampoco nos rendiremos esta vez, decía Víctor Orbán. Y después apareció Germán Tertsch, eurodiputado de Vox, en diversos foros, contando lo que había pasado. ¿No cree usted que le hicieron mucho caso aquí los medios? Es decir, que al final cuando esto le pasa a la derecha, hay esa especie de connivencia de la progredumbre mediática con la presión de la izquierda que hace el ambiente cada vez más irrespirable. Pero bueno, el tema es este. Ahora mismo, todo lo que no sea suscribir la doxa progre empieza a ser delictivo o casi delictivo. Y recordábamos aquí el otro día que esta decisión del alcalde de ese suburbio bruselés coincide con una directriz del ministro del Interior francés que autoriza a los prefectos, es decir, a los gobernadores de provincia, para que nos entendamos, ¿verdad?, a cancelar cualquier acto sin previo aviso si cree él
que puede alentar discursos que inciten al odio. Ojo, si cree él, o sea, no que vaya allí un señor diciendo hay que exterminar a los pelirrojos, no. Si cree el prefecto que, pues así estamos, en manos de quienes estamos. Esto en América no pasa. No. Con el fascismo no se debate, se combate. Es que es así. Pero parece que cada vez hay más cosas que son fascismo. Exactamente, claro. Exactamente. Lo que estamos es un proceso revolucionario. Hay que entenderlo así. Y, bueno, a ver, lo que decías tú en el editorial, y si no acabamos con esto, no vamos a acabar. Es imposible. Históricamente sería un río yendo hacia atrás y subiendo por la montaña. Tenemos que llegar a esa fase, esa espiral revolucionaria que al final todos apuñalan a todos y entonces sale un rojo que es rojísimo y que te acaba contigo y luego tiene uno a su izquierda que acaba con él. A eso vamos. Hasta que no lleguemos, hasta que no toquemos fondo, esto todavía es el principio. Eso que me has contado de Macron, lo que ha pasado en Bruselas, hay lo que tú dices de la doxa, que ha funcionado en todas las épocas, porque el pluralismo es algo... A lo mejor existe en periodos de transición mientras se acaba una doxa y empieza otra, pero en realidad sí. Todos imaginamos, por ejemplo, que en la Inquisición la gente veía pasar a la Inquisición y se estaba asustada y todos estaban secretamente en contra. No, eran los buenos, porque todos pensamos eso. Y qué mal el zapatero este que dice una cosa tal. Exactamente. Eso ha sucedido en todas las épocas. Hay una manera de pensar... Pero zapatero se refiere a la profesión, sí, no al que sastre, se esté pensando. Bien, de acuerdo. ¿Sabes? Lo que te quiero decir es que eso, el que los medios no hagan ningún escándalo, que es lo que debería hacer un medio, sobre todo los periodistas, diciendo, bueno, libertad de expresión, no lo hacen porque realmente creen que los conservadores son malvados y que la opinión conservadora debería ser ilegítima, ilícita. Piensan ellos. Sí. Ya, la diferencia es que si eso ha existido siempre, en los tiempos modernos, digamos, el salto a que la administración motu propio lo ejecute, eso ya es... Por eso digo que ahora estamos en un periodo revolucionario. Y esto es todavía más inconcebible en Estados Unidos y está sucediendo más aceleradamente. Bueno, pues, querido amigo, yo voy a lanzar una lanza a favor del progresismo. Me parece esto... Que no, todo lo que sea arrojar de lanzas me parece bien. Parece que esto lo hacen, se entiende, los progresistas que de rojo pasaron a ser rosada, o como dice Fusaro a fucsia, y en vez de defender, se entiende a los trabajadores, defender el trasero de la gente. Momentito, en los tiempos que corremos, es decir, el hombre que inventa que no hay libertad para los amigos de la libertad en los tiempos modernos fue Karl Popper, el máximo exponente del liberalismo. En su libro La sociedad abierta y sus enemigos, donde dice no hay libertad para los enemigos de la libertad. Acá hay una entente que es lo que no se logra entender, entre el progresismo y el liberalismo, que son las dos caras de una misma moneda. Ya, pero es muy interesante eso que dices, porque cuando estaba en el coche pensando en el editorial, justamente estaba pensando en eso, ¿no? Es decir, tú lees La sociedad abierta y sus enemigos, por ejemplo, el libro famosísimo de Popper, y lo que constatas es una cosa. Pasa un poco algo parecido con Isaiah Berlin, ¿no? Esos planteamientos. Resulta que ese planteamiento de liberales, en su época, cuando los enuncian, todo el mundo aceptaba implícitamente, no hacía falta decirlo, que había una serie de normas comúnmente aceptadas que te marcaban el límite, ¿no? Por tanto, el enemigo de la libertad estaba claro lo que era. Es decir, aquel que impedía que los demás fueran libres. De forma violenta. Sí, claro, pero claro, ese salto ahora hace que toda esa literatura liberal de esa época se haya convertido en una especie de cartucho de dinamita. Porque, claro, perdida esa referencia contextual, ¿verdad?, de que todos nos entendemos que estamos hablando de un sistema de libertades públicas, ya no. Ostras, ahora eso mismo es un explosivo. Pero en justicia hay que decir que Popper lo deja, es decir, lo desarrolla y acaba diciendo... Bueno, es muy difícil aplicar esto. Y además quien se oponía al liberalismo merecía la muerte. Esa es la verdad que pone Popper, que es el gran pensador de la libertad. En realidad el fascista era él. El fascista era él. A tal punto que se comprueba, porque cuando ellos toman el poder se comportan como fascistas. Es decir, la situación actual
para mi punto de vista, claro, se explica por lo que yo denomino 4 golpes de Estado. Golpe de Estado en sentido metafórico, 4 golpes, 4 cosas fantásticas que pasan. La primera es el golpe de Estado, repito, en forma metafórica, no es un golpe de Estado. Es el golpe de Estado contra Trump, cuando le roban las elecciones. Se las roban, es un pucherazo, como dicen acá. Es una cosa inconcebible. El tipo está ganando hasta las 12 de la noche y a partir de las 12 de la noche llegan los votos del correo. Los votos del correo que había armado, se entiende, Obama, que había puesto toda su gente ahí, pierde las elecciones. Se la roban como un niño. A mí no me lo hubiesen robado nunca, porque a las 12 de la noche pateó todo. Digo, acá contamos todo de nuevo, a mí no me van a tomar de tonto. Trump no entiende eso porque los norteamericanos no están habituados a ese tipo de trampa y entonces pierde las elecciones, lo eliminan a Trump. Segundo golpe de Estado, golpe contra la sociedad. Lo que vos viniste diciendo hace un ratito, el tema de las vacunas. La creación del miedo nunca se vio en la sociedad. Fue un experimento para ver cómo se dominaba una sociedad a través del temor. Ni en la guerra civil la gente tuvo que estar encerrada en sus casas. Y ahora todos estaban encerrados en sus casas por un virus que parecía que si uno se sentaba en un bar, el virus no atacaba. Ahora, si uno se levantaba, había que ponerse la mascarilla porque el virus funcionaba hasta 1,5 metros, nada más. Después de 1,5 metros ya cambiaba todo. Y después otro golpe de Estado, que este sí que me van a insultar todos, que fue el golpe de Estado contra Benedicto XVI. Porque se necesitaba una voz moral. Si había una voz moral que pudiese denunciar lo de la pandemia, esa pandemia no funcionaba. Ahora, si la voz moral no existía. Y el tercer golpe de Estado, que me van a insultar más todavía, es la guerra contra Rusia. La guerra contra Rusia, que se la crean a Rusia porque el tipo dice, mire, no me ponga estos misiles acá. Por favor, no me los ponga. Usted se comprometió que Ucrania va a ser neutral. Se han comprometido desde que nos retiramos por todos lados. Ya, dale que va, hasta que lo obligan, se entiende, a una operación que no tiene ninguna alternativa más que hacerla. 4 golpes de Estado. Y están preparando el próximo. Están preparando el próximo. Ojalá no lo logren hacer, que es la extensión de la guerra a toda Europa. Antes que llegue Trump, porque si llega Trump se termina la guerra. Esa es la verdad. Llegó Donaldo y mandó parar. Llegó Donaldo. Bueno, pues como estamos en el gato de los viernes, yo quisiera recomendar un libro de un eurodiputado polaco, Legutko, Los demonios de la democracia, de Ediciones Encuentro, en el que este diputado, que sufrió el comunismo en su país, explica que al llegar a Bruselas y enfrentarse a la burocracia bruselense, a los socialistas, a los populares, a los progres, a los liberales en el Parlamento Europeo, dice, se da cuenta, dice, hombre, pues esto es muy parecido de lo que yo tenía en la Polonia comunista. O sea, gente que no se sabe de dónde sale, que son todos aparachiks, que presumen de ser más adictos los unos que los otros a ciertas ideas, a cierta construcción, a cierta utopía, y que se dedican a ejercer de policías con los demás. Y dice, tú no eres tal, tú tienes unas reservas mentales sobre estos procesos, tú eres malo, por eso tú eres malo. Antes eras un reaccionario en Polonia, en la Polonia comunista, y ahora en Bruselas pues eres un fascista siempre que no estés apoyando estos procesos que van hacia una utopía, sea la que sea. En ambos casos, el hombre nuevo. ¿Os acordáis cuando los gatos que tú traías o entraba por Skype un brasileño y no podía decir? No podía poner en duda porque le caía una multa. Porque le caía un multazo. Si ponía en duda el resultado electoral, claro, es que claro, tú tienes una ley que dice eso y ya está, ya has ganado, ya puedes hacer el pucherazo que quieras, porque nadie puede decirlo, nadie puede... Bueno, pues mire, de aquí hay que salir. Y uno tiene que ser consciente de que esto pasa. No vamos a salir. ¿Perdón? Que no vamos a salir. Tiene esperanza, Carlos. Si no salimos, nos salimos. Sí. Que esa es la cuestión de la emboscadura de Juncker y es la referencia... Bueno, pero Carlos, que cayó el muro. Aquí hay que hacer la publicidad, ya que estamos en... No, publi. Eso fue el principio. Antes de la publi. Tenía que haber venido hoy, que no ha venido porque se le ha hecho tarde la hora, por el fútbol o por lo que sea, los amigos de Comunidad Solar, pero da igual porque como usted se sabe el asunto y yo también, se lo voy a recordar, porque Comunidad Solar ha conseguido una cosa muy importante, que es que todo el mundo pueda acceder a los beneficios personales, y no solo económicos, también en términos de autonomía personal, de la energía solar, sin necesidad de poner en su casa plaquitas, porque la inmensa mayoría de la gente vive en pisos, y en esos bloques de pisos los hay que pueden meter placas, pero la inmensa mayoría no.
con lo cual tú te quedas fuera de este sistema de energía. ¿Qué han pensado los de Comunidad Solar dándole al caletre? Pues que usted puede participar en una planta generadora fotovoltaica, de tal manera que usted se beneficia directamente de esa electricidad. Estábamos pensando hasta ahora en términos de consumo. Usted necesariamente consume la energía que otros producen y ellos han pensado, bueno, hazte productor tú también. Y aquí es precisamente donde está la cuestión. Este es el truco del autoconsumo remoto que ha empezado a proponer Comunidad Solar y que le va a permitir a usted ahorrarse hasta un 70% en su factura de la luz. 30 años a coste cero. O ya están los peajes y otras cosas, pero lo que es el coste de la energía, el coste de la luz, ahora mismo está así. Eso es lo que ha conseguido el modelo de autoconsumo remoto de Comunidad Solar. Yo le recomiendo que entre en la web e investigue, o que llame y pregunte, para ver pues, dónde están sus huertos solares, todas esas cosas, ¿verdad?, cómo lo hacen, y ya verá usted que la idea es francamente estimulante, sobre todo porque es un cambio de concepto respecto a la relación de uno con la energía que consume, máximo cuando se trata de la energía de Lorenzo, nada menos. Publi, y a la vuelta me parece que está aquí Aranguren ya para hablar de toros, así que ahora saca Marcelo la montera y toreamos. Con la generada volvemos, gato de viernes, gato de Úsares, a nuestras espaldas los Úsares de nuestro padrino y amigo Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa los Úsares de nuestra madrina Paz, incluido el Úsar Carlos Esteban, que esto es divertidísimo, y el corsario de José Félix. Y para todos un abrazo enorme y mil gracias por estar ahí y por apoyarnos. Y gracias a todos ustedes que hacen que este programa, específicamente este tan extravagante, sea posible, porque sin su ayuda no podríamos, ya se puede imaginar. Pero con ustedes sí, con sus donaciones, con sus aportaciones, con sus llamadas, con sus correos, con sus imprecaciones también, que las agradecemos muchísimo porque nos ayudan a mejorar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, usted ya sabe, las donaciones, sea vía cotización Club de Amigos, que es muy aconsejable, ¿eh? Y además cada vez hay más. Ya sea con donaciones esporádicas, si a usted le viene bien, en cualquiera de los dos casos significa una desgravación importante en su declaración de la renta, además, con lo cual hay menos excusa. Pero gracias a usted este compromiso es posible, porque es su compromiso. Por ejemplo, con los toros, mire usted por dónde, cosa de la que ya casi que es pecado hablar. Vamos a ver, aquí siempre hemos tenido unos debates muy abiertos sobre la cuestión taurina. ¿Por qué? Pues porque hay gente a la que no le gusta y es perfectamente comprensible. Y hay gente que considera una crueldad para el animal, y también es comprensible. Hay gente que considera que es una crueldad para el torero, como ocurría cuando las prohibiciones papales aquellas, ¿verdad? Para gente que se lanzaba sobre los cuernos y todo eso. Y luego hay otro tipo de elementos que tienen que ver desde el socorrido recurso económico, porque es un sector importante de la economía, etcétera, hasta el ecológico y todo un ecosistema que depende de la conservación de un animal cuya única función precisamente es este de la fiesta, hasta el elemento cultural, que desde mi punto de vista es el más importante, pero porque yo soy un culturetas, además lo entiendo perfectamente. Ahora, ¿cómo le explicas a un antitaurino vale la pena que revises tus niveles? Bueno, pues eso es lo que se ha propuesto Miguel Aranguren en el libro que hoy nos trae. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por abrirme aquí las puertas del programa. A Portagayola. A Portagayola. ¿Cómo se lo explicas? Bueno, yo no sé si es tanto una cuestión de explicar la tauromaquia, hay que mostrarla. Y bueno, el antitaurino o el animalista no es un, vamos a decir, un contrincante fácil, porque es tan apasionado como el taurino, pero a veces le fallan las maneras. Y por lo tanto yo suelo decir que lo que se necesita es un animalista o no antitaurino que lea. Y por eso es el motivo del libro. Entonces, si lee, será mucho más fácil. Que lea civilizadamente, como leemos también, por ejemplo, escritores como yo, que también leemos alegatos antitaurinos, aunque esto no es un alegato, sino es una obra de revisión, y que así puedan ver cuál es la razón auténtica por la cual no les gusta. Porque, como decías muy bien, Javier, en este ámbito de libertad te pueden gustar, no te pueden gustar, pues estar a favor, en contra, pero siempre dentro de la libertad de elección y del reconocimiento de una cultura que es propia de España y que además tiene una riqueza expansiva en otras artes realmente asombrosa.
Dices que este libro no es un alegato. Efectivamente, esto no es exactamente un ensayo. Tú has cogido diferentes historias, estampas, incluso has pintado diferentes estampas, ¿verdad?, para contar lo que son los toros, de tal forma que desde fuera del propio mundo taurino se pueda entender. Sí, yo lo que soñaba desde hacía mucho tiempo era escribir un libro sobre toros, pero me resultaba muy complicado. Soy aficionado desde muy pequeñito, he abonado a la Plaza de las Ventas desde los 12 años, bueno, un espectador habitual. Luego tengo la suerte de acompañar a un torero en su vida profesional y me doy cuenta de que, bueno, me di cuenta de que no era fácil escribir sobre toros porque se ha escrito mucho y se ha escrito mucho tópico. Y entonces yo quería hacer un libro, al principio de relatos que también salieran un poquito del orden de lo esperable, pero la tauromaquia es una madeja muy grande de la que empiezas a tirar del hilo y como la abarca todo, desde el lenguaje, a la convivencia, a la pintura, a absolutamente todo, ¿no? Pues llegó un momento en el que me di cuenta de que iba a ser una obra, seguramente de mis libros, en cuanto a confección y estudio y demás, de los más importantes. Y complejo, sí. Usted sabe que este viernes lo bautizamos como los húsares por la generación literaria francesa de la segunda posguerra, porque somos así de estupendos aquí. Bueno, hay un libro de Henri de Monterland, Henri de Monterland, que se llama Los bestiarios, que es un canto poético precioso al mundo de los toros, por ejemplo. En fin, cosas que... Pero bueno, yo quería, esto era solo para meter aquí elemento literario, precisamente. Pero yo quería irme a Sicilia, porque en tu remoto solar ancestral se toreó. Se toreó en Sicilia, se toreaba también en Nápoles. De Nápoles hacia el sur se toreó siempre. Y era una cosa muy popular, muy popular. Mira, yo de toros no entiendo nada. La verdad que la primera vez que vi una corrida, yo ya era un hombre muy grande, me llevó en el 2017, recién vi mi primera corrida de toros, que me llevó de la mano a Quirino Duque. Hombre, ese sí que sabía de toros. Y me iba explicando a Quirino, porque yo no entendía nada. Pero yo solo entiendo una cosa. El mayor cipayo de la Argentina, el hombre que nos condenó a una deuda externa con Gran Bretaña, que duró de 1824 a 1946, que la paga Perón, ese hombre Bernardino Rivadavia, que odiaba a España y trabajaba para los ingleses, fue el que suspendió la corrida de toros en Argentina. Es un dato. Y de ahí me hice aficionado teórico a los toros, porque si digo, el más pro-británico de todo, el más cipayo lo suspende, si todo, y así pasaba en toda Hispanoamérica, los más anglófilos, eso debe ser bueno. Pero no lo había visto nunca, solo pensaba, debe ser bueno. Y lo vi con Aquino, que me gustó, me enloqueció. Y fui una segunda vez, porque si no me invitan no voy, porque es muy caro eso. Y entonces ahí vi a un muchacho que tenía 14 años, que yo no sabía qué estaba haciendo ni el nombre de las cosas. Se pone de rodillas delante de la puerta. Joder, dije yo. Y por ahí va a salir el toro y este muchacho está de rodillas ahí. Me dijeron, eso se llama puerta no sé cuánto. Gallola. Yo que entendía nada. Pero cuando vi que el toro salió y el muchacho estaba arrodillado ahí, dije, esto es una cosa de hombres, por eso no le gusta a los progresistas ahora, y esto es una cosa bien española. Y el día que se suspendan las corridas de toro en España, España dejará de existir. Porque, pues, es el objetivo metafísico de los británicos, de los anglosajones, quitarle la cultura a España. Hablando de Argentina, por ejemplo, Julio Cortázar tuvo ocasión de presenciar corridas de toros en España y puede que tal vez en México o en algún otro país americano, y quedó totalmente subyugado, ¿no?, de la belleza de la tauromaquia, ¿no?, del misterio, del valor, de la presencia de un espectáculo totalmente fuera de tiempo y además un espectáculo que no tiene tanto razones como emociones, ¿no? Así es. Así nos pasa a todos cuando los vemos, porque nosotros no lo hemos visto nunca ni entendemos nada, ¿te das cuenta? Desde 1824 que lo prohibieron, ¿qué vamos a entender? Aún queda en Uruguay una plaza de toros. Lo que pasa es que está medio abandonada, pero es un edificio bien bonito. Pero en Bilbao prohibieron los toros. A Bilbao todavía no lo han prohibido. Bilbao, además, sí, muy tradicional. Donde los prohibieron, porque se demolió la plaza, fue en San Sebastián, en los años 70. Y cosa curiosa, en las plazas guipuzcoanas de los alrededores, en Azpeitia, en Azcoitia, en Eibar, las entradas para esas plazas eran cotizadísimas.
porque claro, seguía habiendo ahí una demanda, tal. Y en la Semana Grande de Bilbao, la Escena Nagusia, pues todavía se mantiene, así lo digo, pues un cartel de toros bastante interesante. Yo conocí a Fernando Sánchez Dragó precisamente en el Hotel Ercilla de Bilbao, porque había ido a una corrida de toros. Ahora vendrá Ema Nogueiro, por cierto, vamos a hablar de su último libro al respecto. Más. Yo soy un antitaurino y abro tu libro y ¿qué me voy a encontrar? Pues te vas a encontrar 5 relatos, uno especialmente dedicado a ti, antitaurino. Cuenta la historia, que es divertida además, de una chica que trabaja en un partido político donde el animalismo tiene un papel importante. Es una chica noble, cree seriamente en lo que hace, y un día, por unas circunstancias singulares, en Madrid hay una tormenta, se confunde de transporte público y acaba en la Puerta de las Ventas. Y se da cuenta de que es un edificio que ella, por prejuicio, siempre ha esquivado. Y cuando lo tiene delante, siente una llamada. Y es curioso, porque esto de la llamada se repite, por ejemplo, voy a poner ejemplos un poco así floridos, ¿no? James Dean se iba a Tijuana a ver corridas de toros. Y de hecho hay unas fotos muy bonitas de él toreando de salón con un capote. Robert Ryan, que es luego fue torero, ¿no? Norteamericano y fotógrafo, escritor, dibujante, le sucedió lo mismo. Fue un viaje a México y de repente en la Plaza de Toros algo me llama y me transforma la vida. Pues esta chica del relato le ocurre eso y claro, ahora las corridas se retransmiten por canales de pago. Ahora empiezan los canales de la Comunidad de Madrid, vamos, el canal de la Comunidad de Telemadrid, ¿no? También va a emitir algunas corridas de San Isidro, pero antes eran de pago y se retransmitían todas. ¿Y qué es lo que sucede? Que se compra una entrada, va al tendido, hay muy poquita gente porque está lloviendo a mares y le ven. Y entonces hay un juicio sumarísimo en el partido que es muy divertido. Un tribunal no contaremos el veredicto. Bueno, y si yo soy un taurino, ¿qué me voy a encontrar? Pues si eres un taurino te lo vas a pasar muy bien, pero tengo que aclarar que no es necesario que lo seas. Te lo vas a pasar bien porque está la historia del toreo, porque está un capítulo entero dedicado al toro, que es un animal curiosísimo, porque es muy delicado, es muy difícil de criar, es un animal que sufre mucho a causa de enfermedades, que de repente se muere de un día para otro, y a la vez es la fuerza viva, sí, ¿no? Y tienes otro capítulo sobre la corrida que va contando ahí, tengo mi experiencia, ¿no? Cómo es un día de corrida desde que estás con el torero, llegando al hotel, hasta que vuelve del hotel, triunfante o no triunfante. Si no vuelve al hotel también es que ha pasado algo grave que también se cuenta, ¿no? en la novela. Hablo también de otras tauromaquias, hablo del rejoneo, hablo de la tauromaquia como espectáculo popular, nacido en el pueblo, que bueno, ahora se reivindica, pero es que es así, es así. La tauromaquia no es un invento, vamos a decir, burgués. Bueno, la aristocracia jugó cierto papel en determinado momento, pero era el pueblo el que iba a buscar al toro, lo iba a buscar al campo al principio, cuando no había ganaderías, lo separaba y lo llevaba para celebrar sus fiestas religiosas. Bueno, pues a mí esto también me hace pensar que está en nuestro ADN, en nuestra historia, y que por lo tanto es muy difícil, salvo que no hayas tenido ocasión de ver una corrida, no plantearte la tauromaquia. Una última cosa te quiero preguntar, salvo que nuestros contertulios quieren decir algo más. Has mencionado antes el momento en el que el torero vuelve al hotel, ¿vale? Sí. Y a mí eso es una cosa que siempre, desde un punto de vista más, como decir, literario y emocional que taurino, ¿verdad?, siempre me ha intrigado mucho. A mí me gusta ver los toros cuando puedo, tampoco soy un aficionado, pero bueno. Y una vez fui a ver una corrida de toros con Ernst de Junger, estaba ya centenario, cuando vino a Madrid, le hicieron doctorado honoris causa por la Complutense y tal, hace 1000 años de esto. Y lo que me impresionó fue que de Junger, que tiene un libro que se llama Sobre el dolor, cogió los prismáticos y estuvo toda la corrida fijo en algo, que no sabíamos lo que era, ¿no? Que no era el ruedo. Era la cara del torero. Ah, mira.
Entonces él estaba absolutamente fijo en la expresión del torero frente al toro, ¿no? ¿Qué tiene dentro un torero cuando vuelve al hotel y ha fracasado? Bueno, tendría muy rápidamente... Porque aquí además con frecuencia la destreza personal no es decisiva, es decir, tú puedes ser un magnífico torero, tocarte un toro, no entenderlo, lo que sea, Sí. y hacer un auténtico desastre. Es decir. Pues mira, el torero regresa al hotel con la superación del miedo, porque pasan mucho miedo, incluso toreros que llevan 25 años de alternativa, pasan terror. Y estar con ellos antes de la corrida es una experiencia de enorme tensión. Y a lo mejor están toreando en el mes de agosto, un lunes aquí, el martes allá, o sea, es una cosa continuada, ¿no? No se acostumbran. Y no se acostumbran porque no hay torero que no haya recibido. Claro. Y la cornada es una herida muy complicada de sobrellevar, sobre todo anímicamente. Y entonces cuando llegan y no han triunfado, sobre todo si es una fecha importante, pues hay frustración, hay deseos, esto es una cosa muy bonita también, deseos de volverse a poner en la cara del toro al día siguiente. Hay a veces dudas de por qué ha sido, si realmente era el toro, era yo, era la tarde, eran mis circunstancias. Hay muchísimas razones, ¿no? Fíjate que delante del toro el hombre se pone al límite más absoluto, ¿no? de sus circunstancias, ¿no? ¿Y cómo vive el torero esa relación con la muerte? Porque yo no sé nada, pero la mitología popular dice que, por ejemplo, ven en los ojos del toro la muerte, saben qué va a pasar. ¿Cómo es esa relación del torero con la muerte y con la religión? ¿Es cierto que rezan antes de ir a la plaza, que hay una capilla y que rezan? ¿Es cierto? ¿O una mitología? No. Ellos rezan cuando se visten, rezan después de vestirse, montan una capilla, es decir, van poniendo, les llaman ellos capilla, van poniendo estampas que les han regalado sus seguidores y luego pues muchos de ellos tienen devoción a determinadas advocaciones o a determinados santos y demás, ¿no? Muchos de ellos cogen una de esas estampas y se la meten en el vestido de torear y luego rezan a la vuelta para dar gracias, no solamente por el triunfo, sino incluso por el fracaso, si no les ha ocurrido nada, ¿no? Y entonces la muerte está presente, pero está tan presente como en tu vida y en la mía, ¿no? Ellos la naturalizan, porque si no, no habría quien lo pudiera soportar, ¿no? Y luego, gracias a Dios, pues la medicina ha evolucionado mucho y aunque tenemos dos casos en los últimos años, pero es circunstancial, se muere más gente en carreras de Fórmula 1 o en otras actividades, ¿no? Por eso tiene Fleming una estatua en la Plaza de la Así Venta. es, Claro, es que así es. La penicilina fue... Bueno, última pregunta, Pedro. Y no, es que no Solo una, yo quería hacerle dos. Bueno, pues hable dos, Bueno, concatenadas. ¿Cómo pues, si hubiera dos pases? Muy bien. Cuando Además, me alegra saber que somos los dos espectadores en Vistalegre, en Bilbao. Bueno, yo te quería preguntar cómo llevan los antitaurinos que tanta figura progresista como Lorca, Picasso, el propio Che Guevara, Hemingway, Orson Welles, fuesen taurinos. Bueno, Che Guevara al menos fue una vez que sepamos en Madrid, no dijo nada del todo, de que, ay, Dios mío, cuánta sangre, cuánto dolor, cómo sufre el pobre animal. Che Guevara la sangre ya sabemos que no le impresionaba mucho. Y la segunda que te quería preguntar, yo es que creo que los toros están condenados por el avance tecnológico y por la separación de la humanidad de sus raíces del campo, claro, del medio rural. ¿Tú qué crees que va a pasar? Mira, ambas preguntas, la primera... No me digas que te las esperabas, por favor, que son muy inteligentes. No, pero es que tengo muy claro que, primero, que son preguntas inteligentes. Bueno, ya me lo has dicho. No, y después, a un antitaurino le da igual lo que, sobre todo si es militante, le da igual lo que le plantees porque no se sale de sus... son capaces de rechazar a Lorca. Bueno, en la parte taurina sin ninguna duda, ¿no? Y vamos a ver, en las marchas del LGTB llevan también las camisetas de Che Guevara y el Che Guevara, en fin, con el tema de los homosexuales no era demasiado comprensivo, o sea que... Pero de todas Por formas... decirlo menos. Por decirlo menos. De todas formas, la Plaza de Toros sí que es un Senado totalmente democrático y se ve, o sea, gente de todas... partes, de todos los lugares, de todas las ideologías o sin ideología. Es decir, es un lugar donde la gente se une para admirar. Y es muy bonito, un lugar donde se admira. Un
tiempo en el que estamos siempre poniendo en tela de juicio a todo el mundo, ¿no? En el fondo, y con esto termino, un torero, lo tengo cada vez más claro, es aquel que hace lo que nos gustaría hacer y no podemos porque carecemos de valor. No te escapes sin contestar a la última pregunta. La segunda pregunta, que es la que te iba a hacer yo, porque veía que te escapabas sin... ¿Tiene futuro una fiesta como la de los toros en una sociedad cada vez más alejada del medio rural que la originó, de esa relación directa con la naturaleza? Sí, es una pregunta que se lleva haciendo desde que hace 4 siglos se formaliza o se ritualiza la lidia. Además, lees algún tratado antiguo y es que son las mismas preguntas. Por lo tanto, sin duda alguna, no solamente va a seguir, sino que posiblemente ya es el segundo espectáculo de masas en España, con toda seguridad, no solamente va a seguir, sino que se va a afianzar. Os invito a que en San Isidro vayáis a la Plaza de Madrid y contempléis las andanadas y las galerías porque están llenas de gente joven. Toma nota, Bea, nos acaba de invitar a la Feria de San Isidro Miguel Aranguren. Ahora nos va a dejar las entradas en algún lado. Miguel, hay tiempo para una pequeña pregunta. Venga, pequeña pregunta, sí, a la publicidad. Pero yo que no sé nada, ¿eh? Sí. ¿Por qué en Sevilla la gente está como más silenciosa, más respetuosa, y acá todo el mundo habla, grita, comenta, insultan al torero? ¿Qué había comido la gente de Sevilla el día que fuiste tú, Marcelo? Porque, joder... ¿Vos decís que no es así? Bueno, sí, me equivoqué. A las plazas se les conoce por esos rasgos, ¿no? Lo que pasa es que Madrid, desde hace unos años, está totalmente enloquecida, ¿no? Y está enloquecida porque está dominada por una serie de personas bien distribuidas que son quienes manejan el cotarro del grito, ¿no? Y además del grito maleducado y a veces del insulto, incluso a chavales que empiezan, ¿no? Bueno, pues son nuestros tiempos. Eso sí que posiblemente haya que cambiarlo o tenga fecha de caducidad, esperemos. Y para eso el aficionado a los toros y el espectador casual lo que tiene que hacer es leer. Y si lee Toros para Antitaurinos, mucho mejor. Toros para Antitaurinos, señor de Miguel Aranguren en Homo Legends, que lo tiene usted ya para comprarlo cuando quiera. Y la Feria del Libro aquí a la vuelta de la esquina. O sea que, además, esta vez es después de San Isidro, ¿no? La Feria del Libro. Sí. Bastante, o sea que no hay... Miguel, gracias mil. A vosotros. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta un montón de cosas, desde el informe CAS. Esto es importantísimo. O sea, el informe CAS ha demolido por entero toda la doxa oficial sobre las terapias de cambio de sexo. Pero lo ha demolido por entero. En España el poder no se ha enterado. Peor, sí se ha enterado, pero no quiere que lo sepamos. Lo vamos a contar. Ema Nogueiro, que viene dentro de un rato con un libro, Querido Nano, las cartas de Sánchez Dragó a su madre. Ya ve usted. Bueno, de todo, enseguida. Estamos de vuelta, gato de viernes, con la generala como Dios manda, porque está España como para otra cosa. Anunciaba yo antes, Dragó, usted sabe que en esta casa le hemos tenido muchísimo cariño. Algunos personalmente porque le conocíamos de los 20 y pocos años nuestros, no los suyos. En este programa, porque ha estado muchas veces. En mi caso particular, además, porque quien llenó el hueco que él dejaba en Gaceta los martes fui yo, lo cual es un enorme honor. Aparte de esa larguísima relación de amistad de tantos y tantos años, pues fue 40 años, nada menos. Bueno, pues todavía más años cubre el libro que Ema Nogueiro acaba de sacar. Querido Nano. ¿Y qué es Querido Nano? Bueno, pues Fernando lo conoce todo el mundo todo, ¿verdad? Pero resulta que no conoce todo el mundo todo, porque hay una parte de él que es la que nos cuenta Ema. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿quién es Nano? Así que os voy a hacer la pregunta para que la gente... Tengo que corregirte un poco. No es que la gente no lo conozca. La primera parte de este libro, la primera mitad, ya está contada de alguna manera en las memorias de Fernando. Lo que ocurre es que en este caso vemos a Fernando desde la óptica de su madre. Y luego es verdad que la segunda mitad del libro, todos sus viajes por Asia, su exilio en Roma, la escritura del Gárgoris, sus clases como profesor de español, viene a completar lo que él no llegó a escribir, porque se quedó en el segundo volumen de sus memorias. ¿Ya? Así que la completo. Y Nano es un niño que nace en la calle de Lope de Rueda de Madrid y tiene una relación intensísima con su madre por ser huérfano por parte de padre de guerra. Y esta correspondencia pues viene a presentarnos, y aquí sí que te doy la razón, a un nano interesantísimo, niño raro, como él se llamaba, joven politizado a más no poder, y luego viajero, lector y escritor empedernido. Y abarca...
¿Cuántos años? Toda su Pues vida consciente, digamos. Desde el año 56, hasta, que es cuando lo encarcelan por primera vez en Carabanchel por ser militante del Partido Comunista durante el gobierno de Franco, hasta el año 80, que es más o menos cuando recibe el Premio Nacional de Literatura por la redacción y publicación de Gárgolis y Avidis, una vida mágica de España. Entonces no abarca toda la vida de Fernando, porque imagínate, desde el 80 hasta el 23, que por desgracia fallece, lo que nos quedaba por contar, pero es que ya me volvía loca, ya no podía más. O sea, ya las cartas se me amontonaban por casa, ya no tenía mesas donde colocarlas, entonces tuve que poner un límite y me parecía que el Premio Nacional por el Gárgolis era un buen final. Sí, la verdad es que sí. Además fue su salto absoluto a la fama. De repente apareció un libro que contaba cosas que apenas habían contado antes, de alguna forma en la que nadie lo había contado antes, unas interesantísimas, otras fascinantes, otras inverosímiles, pero todo perfectamente trenzado. Bueno, aquel libro fue, que la primera edición fue en Hiperión, si no recuerdo mal, sí, y a partir de ahí ya... Munarriz la publica por primera vez en Hiperión gracias a la recomendación de Luis Eduardo Aute, que fue el primer lector del mamotreto, del encanutillado de Gárgolis y Avidis, y por mediación de Aute, Munarriz decide publicar este libro. Es muy curioso porque Fernando no consintió que se tocase ni una coma de ese libro. Era tan perfeccionista, estaba tan perfectamente escrito el libro, que nunca permitió que lo corrigiese nadie. Bueno, yo me acuerdo que también conocí a tu padre. Pues mi padre no. Su pareja. Su pareja, perdona, que ya está uno con el viernes por la tarde. Ella es más joven. Sí. Claro. Es el problema de los usares de los viernes, que está uno confuso. Y entonces él decía que una de las ocasiones en las que se podía haber hecho rico y que lo dijo que no, fue cuando José Manuel Lara le ofreció sacar Gárgolis y Avidis en fascículos. Sí, hay muchas historias muy simpáticas. Que ahí se equivocó completamente. Ya después de eso podía haberse retirado a vivir. Pero no quería eso, porque el Gárgolis y Avidis era su niño. Tenía una relación un poco confusa con el Gárgolis y Avidis, porque fue efectivamente el libro que le catapultó a la fama, pero fue también el libro que le privó de la vida no conocida que tenía Fernando. Una vez que gana el Premio Nacional de Literatura y empieza a continuar con la redacción de nuevos libros, pasa a ser, también gracias a los programas de televisión, un rostro conocido, un rostro público, y eso a él tampoco le hacía mucha gracia. Pero el Gárgolis era su niño, ¿no? Era su primera creación, entonces toquetearlo mucho no le gustaba. No obstante, tuvo otro momento en el que pudo hacerse rico, y fue cuando Aznar le ofrece ser ministro de Educación. Y era muy simpático lo que decía. Una vez le dijo, mire, José María, yo si me da este ministerio, me vestiré de árabe, me fumaré un chilón en el Ministerio de Educación y llevaré el cuadro de las meninas a mi casa. Así que ese era Fernando. Bueno, sí, Aznar no merecía otra cosa. ¿Cómo es el Fernando del 56? O sea, recordemos para las jóvenes generaciones. En el 54, 55 hay en España diferentes cambios, muy fundamentalmente en política universitaria, y está de ministro de Educación, si no me equivoco yo, Joaquín Ruiz Jiménez, que es un falangista demócrata cristiano, para entendernos. Bueno, no lo entiende usted, ¿verdad? Ellos tampoco, pero bueno, ese era el perfil. Y empieza a haber algaradas universitarias importantes, pues si el caso López Aranguren, que si no sé qué, diferentes motivos, en realidad todos ellos trenzados, por detrás actuando un Partido Comunista de España que en aquel momento empieza a levantar la cabeza un poco porque ha cambiado de estrategia, muy fundamentalmente en Madrid y en pocos sitios más. Por el camino se monta el Felipe, si no me equivoco, el Frente de Liberación Popular, el Felipe, ¿verdad? Que era el enganche de la Juventud Rebelde. Fernando efectivamente estaba ahí, estaba Cerón, estaba Mújica, había gente de lo más singular. Y nada más salir a la plaza le pilla el toro, que esto también es muy de Fernando, ¿verdad? Sí, exacto. Si la pregunta es cómo es el Fernando del 56... ¿Cómo es el Fernando de entonces? Claro. Era, contexto histórico y social aparte, era idéntico al Fernando de 86 años, sí, le pega así, que muere conmigo, ¿no? Era una persona aventurera, divertida. Yo solía decirle, mira, tú no tienes 80 y tantos, es que tienes 20 siempre años. Y es verdad, era así, a mí me ganaba, yo no le conseguía llegar a ese nivel de vitalidad, ¿no? Pero en el caso del 56, él siempre lo cuenta, y está contado también en este libro, al ser un niño bien del barrio de Salamanca, su mayor aventura, puesto que no podía ir a África a cazar leones, como él decía, que era pues meterse en política y que lo encarcelen y que vaya a ese gran parque de atracciones que era para ellos la cárcel de Carabanchel. Que efectivamente lo era. Que efectivamente lo era. De hecho, eso está recogido en algunas cartas que él envía desde su galería a su madre, y dice que sí, que al principio es un poco shock, ¿no? Verte entre rejas, entre barrotes.
apartado de los presos comunes, pero con más Claro. presos, y luego acaba describiendo la cárcel de Carabanchel como una auténtica maravilla, o sea, como un paraíso. Sí, dice que estaba llena de gente interesantísima. Es que era verdad, al estar apartado, como digo, de los presos Sí, comunes, claro, eran claro. todos escritores, políticos, jovencitos, gente como él, que estaba politizada, a marchas Aparecía por allí forzadas. Tamames, en fin, sí, Tamames esas también, cosas, claro, fue- Debieron odiarle sus compañeros, porque yo recuerdo eso de las cosas que más me llamaron la atención, la manera en que describía la cárcel y su estancia en la cárcel, y que aquello era estupendo y no sé qué. Claro, con toda la mitología que se ha hecho en la transición sobre la sí, persecución, los que sufrimos por tal, le deben odiar, ¿no? Este es un rasgo sobre el que yo quería preguntarte también, sí, pues vamos a ver, ¿por qué? Porque una cosa absolutamente admirable de Fernando, desde mi punto de vista, es que así como toda la generación de la transición se ha victimizado para ganar épica, él no. O sea, él eso de victimizarse no lo soportaba. No, pero es que- Entonces, él, que era un tipo que vivía saltando la vida, lo que mostraba era eso, y efectivamente es lo que hace, claro. Pero no solo que no se victimizase, es que la gente piensa que Fernando Sánchez Dragó caía mal. Pero si luego te paras y empiezas a preguntar a la gente que realmente conocía de verdad a Fernando, porque Fernando no es el Fernando que describen los medios de comunicación, eso es el personaje. Fernando realmente era la persona. Entonces, si te paras a hablar con toda esa gente que lo conocía, muy poca gente lo odia. Caía bien a la gente, era divertido, buscaba chispa a todo, convertía un problema en una solución, era optimista a ultranza. Cuando Entonces, hablaba de odiarle no me refería a un nivel tan personal, sino que, hombre, que me has estropeado la épica del tema, quiero decir. bueno, es que como yo siempre le digo, él tenía una flor en el culo. Entonces sí, probablemente los compañeros se acordasen de él, probablemente para él en ese sentido. Pero bueno, no sé, la verdad es que habría que hablar con todos y cada uno de ellos. No, quería comentar solo que una vez contó él que él, cuando estaba pues, perseguido y demás, que le dejaron ir a dar clase de italiano en el Instituto Beatriz Galindo, me parece que era el que está en la calle Goya, y mientras tanto, vamos, tenía que volver a casa y había 2 policías armadas vigilando la casa. Y él creo que vivía por la zona de Ventas, por lo que dijo. o López de Alcalá. Rueda. López de Rueda, esquina O'Donnell. Ya con 20 y tantos años, con 30 años, ya a la salida de la cárcel. No, él en Madrid Sí. vive siempre en la calle de López de Rueda, Vale. con su madre, con su padrastro y con sus 2 hermanos. Es verdad que puntualmente, mientras él daba clase en el Instituto Beatriz Galindo, vivía con Anchón Ezeiza, un director de cine, en un pisito cerca de la plaza de Toros de Ventas. Sí, pero no eso es. vivía de forma regular, sino que iba y venía según podía. En el caso de esta anécdota que tú cuentas, lo que ocurre es que tenía 2 grises plantados primero Eso en la es. calle de López de Eso Rueda, es. Y lo que él domicilio de su contaba madre. era que en la vecindad se dice, bueno, viendo a los grises y tal, y que él Claro, sale a él- unas horas determinadas y vuelve también a unas horas determinadas y los grises le saludan y demás. Claro. Dice, debe Tenía de ser una autoridad. Debe de ser un subsecretario. Sí, o un ministro o algo así. Eso es ministro así escondido. y eso lo cuenta. Y aparte de estar contado en Querido Enano, está también contado en Gago Corredor, que es el último volumen de memorias que publicó Fernando. Es que él sale de la cárcel un 24 de diciembre por estas cuestiones paternalistas del régimen y demás, y le plantan dos grises, pero los grises es que eran de la familia, porque entraban a jugar al mus y al chinchón en casa de la madre, y tomaban aguardiente con toda la familia de Fernando. Lo que ocurre es que a las salidas y entradas de Nano, de Fernando, pues España, los grises eso es. acompañaban. Eso es Y es España, verdad sí. que en todo ese bloque de López de Rueda, del barrio de Salamanca, pues la gente decía, ¿y este chiquito, este niño tan Calabuch. joven, Está bien, quién es? eso ¿no? sí. Sí, sí, Es eso de verdad. Calabuch, es de Calabuch en todo. Bueno, él enseguida salta fuera Sí, él se va al exilio. del país Sí. y a partir de entonces él va construyendo entonces su personaje. Has hablado antes del personaje, es una cosa que me interesa mucho. ¿Cuándo empieza él a construir su personaje? Pero si es que nunca lo hubo, el personaje. No, pero se lo acabas de decirlo, es decir, hay No, la no, gente tiene una una- idea una- que claro. además él no es que la cultive, pero ahí llega un momento en que aparece en cualquier sitio del mundo por montera, que va y se le mama a Raval en directo, que ahí estaba yo aquella noche, por cierto. Bueno, le van pasando cosas que hacen un personaje. No, Pero si es que lo mágico de Fernando, yo pasé 7 años de mi vida con él y yo me daba cuenta de que es que no lo buscaba, es que las cosas venían a él. A mí no me pasan esas cosas y seguramente al común de los mortales tampoco. Yo he vivido aventuras con Fernando que he dicho, Dios mío, no lo cuento, nos va a pasar algo.
Y luego lo contábamos. Pero es que las cosas venían a él. Es verdad que tuvo una vida altamente azarosa, también porque el contexto político bueno, lo permitía, ¿no? Pero 7 años de exilio, luego resulta que se vuelve del exilio, que está también aquí contado, no sabe quién es el ministro de Justicia y envía una carta a lo loco, con tal buena fortuna, que le llega a ese ministro el día de su santo. Y entonces, por la gracia que le hizo al ministro de turno, pues le da permiso para volver a España, ya libre de exilio y de pena de cárcel y demás. Entonces, bueno, no sé cómo lo hacía, pero el caso es que lo hacía. Entonces, todos esos años de exilio y también toda la larga travesía por Asia, por África, con la redacción del Gargoylis Avidis, empapado ya de todo lo que había vivido en el sudeste asiático, pues es que no podía ser una persona corriente, pero ya no con 20, 30, 40, 50 años, es que ya con 3 años o con 9 años se leía la Eneida y la sabía de memoria. Entonces creo que era una persona muy propensa a que le pasaran este tipo de cosas. Canta odioso a la cólera de Aquiles. No, esa no es la Eneida. No, eso es la Ilíada. Por eso. Eso es la Ilíada. No cantes diosa, que si no estamos... Es Arma Virum Quecano. ¡Ay, dale! Bueno, ¿dónde íbamos? ¿Y la madre mientras tanto qué? La madre es otra de las grandes protagonistas de este libro, porque date cuenta que ella se queda viuda, fusilan a su marido un 12 de septiembre del 36 y Fernando nace un 2 de octubre del 36. Entonces, durante todo el año que va del octubre del 36 al del 37, Elena Dragó Carrátala, que era como se llamaba esta mujer maravillosa, recorre todo el país en llamas con intención de buscar a su marido asesinado. No lo encuentra y va acompañada de Nano. Con lo cual, de alguna forma, Elena troqueló a Fernando en el molde de la ausencia paterna. Y lo convirtió en una especie de príncipe, en una especie de compañía, en una especie de alegría, de imitar, de recordar al padre que no estaba. Y eso caló mucho en Fernando porque durante toda la vida, es verdad que a veces con periodos de desfallecimiento, otros con un poco más de vida y demás, trató de encontrar al padre. Lo buscamos, yo también lo busqué con Fernando con alguna asociación, entre trincheras y demás. Y 2 días antes de fallecer, Fernando seguía emocionándose al recordar al padre. Con lo cual, la madre, con todo este panorama, después vuelta a casar con un hombre soriano y teniendo otros 2 hijos, veía a Nano como una especie de tabla de salvación y como una especie de diversión absoluta, de decir, mira las barbaridades que hace mi hijo, que eran similares a las barbaridades que hizo el padre muerto de Fernando, porque cuando se subleva, cuando estalla la guerra civil, él se baja al sur a cubrir los acontecimientos y es ahí donde lo encarcela y donde después de todo un periplo de camionetas y de estas cosas que pasaban entonces lo matan. Entonces, Fernando le recordaba mucho al padre. Y hay un episodio del libro, bueno, hay muchos episodios de cómo reacciona la madre a las aventuras del niño, pero está escrito en una carta y ella dice, yo siempre lo veía entre un poco confusa, entre un poco acobardada por lo que le pudiera pasar a mi hijo, pero siempre divertida. Entonces fue ella la que alentó ese carácter optimista, aventurero, divertido, con suerte de su pequeño Nano. Querido Nano de Manogueiro, pues mira, lo que faltaba para reconstruir enteramente el perfil de la persona, además del personaje. Fernando Sánchez de Aragoema, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Señores, vamos a hacer una pausa para la publi, si os parece, porque de enseguida nos vamos a la frontera de la Guerra de Granada. ¿Es posible hacerla ya? Pues entonces vamos a cambiar de tercio, y nunca mejor dicho, mientras nos vamos a la frontera y vamos a hablar del asunto del informe CAS, del asunto de las clínicas Tavistock. Es muy importante. Es un informe médico oficial sobre una práctica que hacía un país, que era el Reino Unido de la Gran Bretaña, de terapias de cambio de sexo. Y que el resultado del informe es demoledor. Es decir, si esto no lo prohíben ya en todo el mundo, es por maldad. Vamos a recordar lo que dice ese informe y ahora lo comentamos. La deriva tomada por el Sistema Nacional de Salud británico sobre los menores trans ha explotado. Reino Unido dejará de dar bloqueadores hormonales a menores de edad en los casos de cambio de sexo. En esta decisión han influido tanto las familias de niños que o bien se han arrepentido o bien han sido dirigidos hacia la transexualidad, dicen, como los profesionales que llevan años poniendo el grito en el cielo. No entendían que fuese legal dar este tipo de fármacos a personas que aún estaban en desarrollo. Una de esas especialistas que ha tenido mucho que decir en el cambio de rumbo es Hilary Cass, pediatra de referencia.
Comenzó la investigación hace 5 años y ahora publica el informe final que sentencia la ideología woke que ha llegado hasta los niños. Y ojo, no es poca cosa. Los principales medios del Reino Unido han llevado en portada esta noticia. Ahora la tarea del Servicio Nacional de Salud será atender a aquellos que han caído en el dogma trans y que se sintieron defraudados ante lo que se encontraron en la sanidad. El primer dato que chocó a la doctora es la explosión de casos no solo en Reino Unido, sino también en otros países occidentales. Los médicos con los que pudo hablar Cass fueron muy tajantes. La mayoría eran simples adolescentes explorando su propio yo, lo cual no pasaba necesariamente por tener disforia de género. Además, los médicos se dieron cuenta de que en muchos casos el niño sufría otros problemas como el autismo o los trastornos de alimentación. En segundo lugar, el informe no duda del papel de las redes sociales en la toma de decisiones de los adolescentes y no únicamente en este terreno. La pediatra denuncia la exposición sin precedentes y la forma en la que los algoritmos se retroalimentan. Cuantos más vídeos de personas que afirman que cambiar de sexo ha solucionado todos sus problemas veas, más contenido así te saldrá. Y aún así, si el niño comienza a hormonarse, ¿se solucionan todos sus problemas y su vida mejora? Lo cierto es que hay muy pocas certezas sobre esto. En términos generales, no hay una base que ayude a las familias a comprender qué pasos va a dar su hijo y qué consecuencias podría haber después. Un médico tampoco puede decir qué niño tendrá una identidad trans para siempre o quién se arrepentirá. Los datos de seguimiento son prácticamente inexistentes. Por último, el gran debate, el papel del profesional sanitario. Hilary Cass evidencia que la presión que sufren los médicos del sector evita que muchos se posicionen en contra de la hormonación infantil, aunque lo piensen. Los profesionales que se dedican a este sector son pocos, generalmente prefieren otras especialidades y tampoco quieren ser tachados de transfobos. El gobierno británico ordenó el cierre de la clínica Tavistock, referencia mundial en el tratamiento de menores trans, tras financiar durante décadas un centro que llegó a iniciar cambios de sexo en apenas un par de horas tras entrevistarse con los niños. El escándalo estalló en 2018. Miles de familias denunciaron que los casos no fueron analizados por psiquiatras de manera adecuada. La Clínica de los Horrores ya forma parte de la historia negra británica, una historia en la que se hacían cambios de sexo sin una evaluación previa de salud mental. Ahora cualquier caso de supuesta disforia de género pasará antes por terapia con un profesional. No se sabe qué consecuencias sufrirán a largo plazo los niños que se hormonaron mientras se desarrollaban, ni tampoco cuántos de ellos se arrepentirán. Sin embargo, Reino Unido se compromete a partir de ahora a velar mejor por la protección del bienestar de la infancia, lo que supone un mazazo para aquellos que arrastraron a los niños por ideología. Esto es la historia de una barbaridad. Es decir, todo el mundo sabe que hay casos concretos, objetivos de una cosa que se llama disforia de género, que es un porcentaje exiguo de la población, pero que existe. Forma parte de la naturaleza, en ese sentido, ¿verdad?, por su carácter excepcional, humana. Y bueno, oiga, hay medios de tratarlo y esos medios se pueden mejorar, y eso es un debate. Y sobre esta realidad se superpone un discurso que consiste en decir: este porcentaje exiguo es la demostración de que en realidad la atribución del sexo es algo enteramente personal, un acto de voluntad, y todo el que se siente mal en su cuerpo debe cambiarse los órganos genitales. Claro, o sea, el salto es enorme. Y nuestra clase política, mediática, económica, etcétera, por algún motivo ha considerado que efectivamente ese salto, que no es en absoluto lógico, había que darlo, a costa de la salud y en ocasiones de la vida de miles y decenas de miles de chavales, y por cierto, muy fundamentalmente chavalas, que en una época adolescente tienen un problema de identificación sexual que no es un problema de identificación, es un proceso de construcción que siempre había existido y todo el mundo lo sabía. Bueno, ahora tienes que echar marcha atrás. ¿Y ahora cómo sacas la pata de ahí? Porque hay cosas que son irreversibles. O sea, los suicidios ya son irreversibles. Las amputaciones de pechos ya son irreversibles, por no hablar de las transformaciones de aparatos genitales. O sea, ¿qué locura es esta? Pero no se puede contar, porque como todo el mundo ha hecho una ley trans para parecer más progresista, si ahora cuentas esto parece que eres fascista, porque la naturaleza es fascista. Es horroroso, pero esto que acaba de pasar en el Reino Unido sería suficiente para que aquí se cogiera entre el Ministerio de Igualdad y diferentes consejerías de igualdad, de sanidad, etcétera, de las comunidades autónomas españolas, a un montón de gente para llevar al banquillo.
A mí es que este tema me subleva casi tanto como Rodrigo Ballester, que es uno de sus clásicos. Pero bueno, mire, quien ha estado contando desde el principio toda la investigación sobre las Tavistock, que son las clínicas estas, ha sido Carlos Esteban en Gaceta y otros medios. Sí, a mí me preocupa mucho. Tú has hablado de víctimas que serían los niños, que efectivamente a una edad que no se les permite consentir prácticamente nada mínimamente serio, sin embargo se les permite decidir que pertenecen al sexo contrario con el que nacieron, ¿no? Con las consecuencias que tiene si el tratamiento es muy agresivo, las operaciones, que te castren o que te hagan una mastectomía, probablemente que te dejen estéril de por vida, como es el caso de alguna de transitioner que sale bastante en los medios. Tal vez se busque eso también. Bien, entonces hablaba de esas víctimas y yo creo que van a salir muchísimas y va a ser el agosto de los abogados en el futuro. Pero yo creo que hay una víctima que hay que contarla también, que es muy importante, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, José Javier, y es la verdad y la libertad. La verdad, absolutamente. La verdad, porque es muy importante que se puede decir que no hay realmente una diferencia ontológica entre hombre y mujer, sino que es tal. Por ejemplo, acaba de salir una ley de género en Alemania que te permite cambiar de sexo cada año. Una vez al año, más no. A partir de los 14 años, ¿eh? Eso es. A partir de los 14 años. Entonces, es decir, esto está claro, que el cierre de Tavistock y muchísimas otras noticias que parece que leyes que surgen, por ejemplo, en Tennessee y tal, en algunos estados americanos, prohibiendo que se les hormone o que se les opere a los niños menores de edad. Esto me preocupa porque son las típicos alzas en la curva, en esa curva que vamos hacia abajo, esas pequeñas alzas que nos emocionan y dicen, está cambiando la tendencia. No, no está cambiando la tendencia. Esto sirve porque piensan que se han pasado y quieren que volvamos a confiarnos, que es lo que nos pasa siempre. Pero esto sigue adelante, como se ve en la ley esta que te digo, o como por ejemplo en Alemania, que se ha convertido oficialmente en un santuario para niños. Es decir, tú vives en un estado que no te permite esto, y entonces te vas a California y ahí te lo hacen. Entonces, en fin, la tendencia, que efectivamente ya se habla cada vez más y más abiertamente, de que esto es un disparate, efectivamente existe. Pero no creamos por un momento que esto no siga adelante. Don Marcelo. La víctima son los pueblos del mundo, porque esto lo inventó la oligarquía financiera mundial, para destruir al hombre, para que destruyera a los pueblos. La clínica Tavistock, esta famosa, fue creada por los servicios secretos británicos para ver cómo era mejor controlar a las sociedades, y ahí hacían su experimento. Y después, curiosamente, cuando dejó de ser pagada por el Estado, comenzó a ser pagada por Rockefeller. Es decir, vamos a las cosas que son muy sencillas. Valga la redundancia, tendrías que decir, bueno, me parece a mí. Ya. Entonces, no es que esto surgió por casualidad, no es que a la gente le gusta tal cosa, no es que se convirtió en una cosa de minoría en mayoría porque hubo una opinión. No, esto fue construido por la oligarquía financiera mundial, que instrumentó la ideología de género porque se dio cuenta que era un instrumento perfecto para destruir a los pueblos. Pero se dio cuenta de eso porque ya había sido utilizado en la Unión Soviética. Había sido utilizado en la Unión Soviética en los primeros momentos de la revolución, porque se aferraron al libro de Engels, El origen de la sociedad, la familia y el Estado, y lo aplicaron. Cuando los soviéticos aplicaron eso, se dieron cuenta que era un desastre absoluto, y dijeron, no, vamos a dar marcha atrás. Ahora de vuelta hay matrimonio, hay papá, hay mamá, acá la gente se va a casar, no hay nada que discutir de esto, nada más que vamos a llamar matrimonio socialista. Pero curiosamente, esto la Unión Soviética, que pensó nos hizo mal a nosotros, le puede ser mal a los otros, y lo exportó. ¿Y cómo se puede comprobar que lo exportó? Porque el primer libro de esta basura, porque es una basura, lo hizo Simón de Beauvoir, que jamás hubiese publicado el libro, porque era militante comunista, y hay que entender lo que era un militante comunista, sin permiso de la Unión Soviética. Claro, cuando cae la Unión Soviética, y todo esto había progresado porque los comunistas en Canadá, como la señora Firestone, predicaban todas estas cosas, y los muchachos se quedaron sin apoyo soviético, es decir, sin dinero para vivir, sin trabajar. Ahí los señores Soros y compañía dijeron, esta mano de obra desocupada, con esta idea, a nosotros nos puede ser muy útil.
Ahora nosotros vamos a financiarlo, vamos a darle el dinero que antes venía de Moscú. Y todos estos progresistas se convirtieron en caniches de la oligarquía financiera mundial y viven de eso. No hay que creer que esto fue por casualidad. Es para destruir los pueblos. Y los políticos, que también viven de esta oligarquía financiera mundial, o algunos no se atreven a enfrentarla, comenzaron a seguir el corso, el circo, y dale que va, y dale que va. Y el dale que va es la destrucción, se entiende, de los pueblos del mundo, y principalmente de Europa. Sí, eso que te iba a decir, los pueblos del mundo según donde mires, porque... Bueno, porque en Asia, donde lo trataron de aplicar, no pudieron, porque había un chinchulín, el que gobierna ahora, yo le digo siempre chinchulín, el chinchulín dijo, miren muchachos, ustedes están equivocados, esto acá se terminó, acá no va a haber ideología de género. Y porque hubo otro que le llaman dictador, que apareció en Moscú, después del borracho de Yeltsin, que dijo, pará un momentito, que a mí me van a vender esto, que nosotros ya fuimos los que lo inventamos y vamos a destruir antes la Unión Soviética y ahora Rusia. No, acá tampoco pasa. Y es una de las razones de la guerra contra el supuesto dictador. Chinchulín es como se le llama en Rosario a Xi Jinping. No, lo puse yo. Para que lo... Bueno, el informe de la doctora Hilary Kass, que es de 400 páginas y estudia cientos de casos a lo largo de varios años, demuestra que esto de la reasignación de género no es ciencia, es ideología y es superstición. Y esto es lo que yo quiero subrayar. O sea, quienes defienden que una persona puede ser los lunes hombre, varón, los martes mujer, los miércoles de género fluido, los jueves de cualquier otra cosa, que han sacado, ¿cuántos sexos hay definidos por la ONU, Carlos? 30 y tantos. Sí, una cosa así. Sí, tal. O sea, estos no son ciencia, no son científicos, estos son simplemente una superstición inducida por motivos ideológicos. Se busca hacer el mal, sí, también es un negocio. Es un negocio, también es una moda social. Por ejemplo... Es que es muy interesante lo que ha dicho, se ha dicho en el vídeo, de que los chicos que creen que son de otro sexo, lo hacen después de estar viendo vídeos y vídeos y más vídeos. No, y una cosa que se ha observado, por ejemplo, es que sucede en círculos. Que eso es una cosa que dices, no, es que se nace así. Si eso fuera cierto, primero, el porcentaje se mantendría constante si fuera una cuestión biológica. Y lo que se ve es que hay además sitios sería disperso, es decir, aparecería en un hospital rural de Tomelloso, habría un caso, pero resulta que exactamente. Hay no. Claro. No, por ejemplo, hay una cosa que os invito a mirarla, y es la cantidad de género fluido, no binario o directamente trans de los hijos de los actores de Hollywood. Y dices tú, no puede ser, o sea, estadísticamente es imposible. Una actriz que tiene 3 hijos y los 3 lo son, no. Nada tiene. Aparte, no es que todos sean trans, sino uno trans, otro no binario, otro... No. O sea, es decir, tú estás proyectando sobre esos pobres niños una moda, porque es digamos que es un accesorio de lujo. Te cuento una anécdota curiosa o chistosa. El hijo del expresidente de Argentina, el señor Fernández, es verdad, ¿no? Sí. De día estaba con saco y corbata y así, y de noche se ponía tacones, eso le decimos pollera, la falda, pollera o minifalda, y salía de noche así, si de día saco y corbata, de noche. Este cambiaba, pero en el mismo día, no de un día al otro. ¿Pollera? Sí, le decimos pollera a la falda. ¿Pollera con ella? Sí, la pollera. Qué inconveniente es a veces el español que suena en Argentina, de verdad. ¿Cómo inconveniente? Acá también se hablaba así. Vamos a ver, pero la pollera también. Qué inconveniente para hablar en España es a veces el español que suena en Argentina. ¿Me entiende la gente cuando hablo? No entiende nada. Sí. ¿Me Vamos a ver, entiende? el otro día cuando dijiste aquí, creo que era me cago en la alegría, quiero recordar Sí. que fue, eso se ha hecho viral. Ah, bueno, no es sabía. una expresión que no se ha oído jamás aquí. ¿No? Entonces, una auténtica maravilla, claro. Señores, vamos a irnos antes. Saludamos a don César Muro. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. ¿Usted se acuerda cuando estuvimos aquí hablando del camino de Empel? De aquellos españoles que fueron allí a decir, hombre, vamos a recordar, ¿verdad?, lo que fue el camino español, que no es el camino de Empel, el camino español que nuestros tercios labraron desde Milán hasta Bruselas. Pues allí estaba el general Muro. Y cuando dice, hombre, vamos a recordar lo que fue el milagro de Empel y aquella batalla cuando aparece, allí estaba el general Muro. Y ahora que vamos a reconquistar Granada otra vez, aquí está el general Muro, porque ese es el libro que traemos hoy, además. Efectivamente, muchas gracias. Nos vamos a ir a la Publi, enseguida después de la Publi nos vamos a la guerra de Granada, que es una guerra muy desconocida. Y cuando se habla de reconquista uno siempre se imagina, pues eso, la línea, ¿verdad?, de caballería
con los petos y espaldares, nada de nada. O sea, asedio tras asedio de castillo tras castillo, en una orografía, ¿verdad?, que es como una guerra. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver, y la gente que vive en la frontera, enseguida. Antes de irnos, ¿habrá visto usted que hoy nuestros contertulios están de un humor infinitamente más bonancible que el de costumbre? Y no es por mí, es por los amigos de Navarretinto, que nos han dejado un magnífico plato de jamón ibérico, sabe usted que son la gran especialidad. Mire qué cerdos más felices. Mire ahí las pantallas, ¿sabe? Mírenlos, pero sí que se les ve. Bueno, Navarretinto, como usted sabe, tiene el mejor ibérico, es decir, jamón, paleta, lomo, presa, chorizo, salchichón, cortado siempre, loncheado. He dicho cortado, que es pecado en este mundo. Loncheado siempre a cuchillo, por supuesto, y todos que proceden de cerdos de bellota 100% ibéricos con mención exclusiva pata negra. Y aquí estuvo un día Lourdes Pereira de Navarretinto contándonos las exigencias técnicas del mercado para poder sacar un ibérico 100% que de verdad lo sea. Y no sabe usted lo que es, ¿eh? Es que si te equivocas en el precinto, por ejemplo, tienes que devolverlo aunque el cerdo sea bueno. O sea, cosas así. La calidad, en fin, absolutamente suprema. Pues bueno, ahí lo tiene usted. Por cierto, si pertenece usted al Club de Amigos, tiene un 10% de descuento en Navarretinto. Y si no es el Club de Amigos, tiene dos opciones: hacerse o no. Y en cualquiera de los dos casos, llamar al 91-625-0228. Publi, y a la vuelta, mire, a esas sierras nos vamos, entre otros lugares. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares, y nos vamos a un asunto de la mayor importancia histórica para recordar. Vamos a ver, usted sabe que eso que se llama Reconquista, evidentemente es un nombre que se otorgó después al hecho histórico, del mismo modo que, no sé, Miguel Ángel no se levantaba por las mañanas, abría la ventana y decía, qué renacentista me siento. O el Imperio bizantino tampoco. Exactamente, pues esto es un poco lo mismo, ¿verdad? Bueno, la Reconquista es el nombre que se da a ese gran proceso que consiste en que los reinos cristianos de la península ibérica empiezan a recuperar en diferentes procesos que se entrecruzan a lo largo de varios siglos la tierra que un día fue la Hispania romana y la Hispania visigoda. Bueno, y pues se llama Reconquista, y aquí no vamos a enzarzarnos en la polémica absurda de si es el término adecuado o no, porque mire, o sea, para perder el tiempo no estamos. Tampoco es un proceso homogéneo, como no lo es la ocupación islámica de la península ibérica. De hecho, son varias fases sucesivas y con frecuencia contradictorias. Y la última, que es la que tiene lugar después de las Navas de Tolosa en 1212 y la ocupación de todo el valle del Guadalquivir y hasta Murcia por los reinos cristianos, es el enfrentamiento episódico, no constante, con un reino que aparece allí, que es el reino de Granada, de la dinastía nazarí, se llama Nasser, ¿verdad?, que la mayor parte del tiempo es vasallo de Castilla. Cosa muy importante. La mayor parte del tiempo es vasallo de Castilla. ¿Verdad? No, que paga parias. Eso, que paga parias. Bueno, en el último tramo, ¿qué es lo que hay? Una guerra entre la oligarquía que gobernaba allí, porque el Reino de Granada no era una democracia de carácter musulmán. No, era una oligarquía autocrática, claro. Bueno, y empieza una guerra entre varias facciones que coinciden con la llegada al trono en Castilla y en Aragón de dos monarcas que se van a casar entre sí con la idea de hacer realidad la República Cristiana en el territorio de España y de reconquistar el reino de Granada. Y ahí empieza una fase muy concreta, que es una sucesión de operaciones militares complicadísimas, agotadoras, expuestas además a todas las inclemencias meteorológicas de la época, y que llevó muchos años y donde hubo tanta política como guerra. Y durante ese larguísimo periodo, que ahora nos explicará el general Muro, pero así a ojo de buen cubero son 10, 12 años mínimo, aparece de todo. Y aparece, entre otras cosas, gente que vive literalmente en la frontera y que vive de eso. Bueno, pues esa gente que merecería una novela, ya la tiene. Muy buenas noches, don César, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Fronteros? Fronteros, sí, fronteros en este caso del Río de Granada, porque todavía se habla ya de los fronteros de América. Claro. Exacto. El anterior es una trilogía que era Fronteros de América y ahora es Fronteros en la Reconquista, que como todos saben el frontero es aquel que da frente al enemigo, los que están en primera línea. Y de ahí luego aparece la palabra frontera, que es un terreno indeterminado, difuso, donde unos y otros, almogávares en este caso, y fronteros de las órdenes militares, por la parte cristiana normalmente, se disputan esos territorios.
Y de ahí viene la palabra fronteros. Y obviamente en la Reconquista, pues donde más fronteros tuvimos, como bien has explicado, fueron casi 8 siglos de batallar continuo, ¿no? El escenario concreto de la Guerra de Granada es precisamente el escenario, es decir, la orografía. O sea, no tiene nada que ver con la guerra en La Mancha. No, Aquello es tiene nada que ver. Cualquiera que haya circulado por esas sierras, desde Aracena hasta Grazalema y hasta Sierra Mágina, o sea, eso es un laberinto. Es un laberinto absoluto. Y bueno, fue realmente complejo. Lo que pasa es que nuestros reyes lo supieron hacer muy bien. La verdad es que tuvimos la gran fortuna de disponer de doña Isabel y don Fernando, que marcaron una estrategia muy clara en el primer momento, que era tomaremos Granada grano a grano. Sí, eso ciertamente, sí, ¿verdad? Militarmente era claro, porque lo que obviaba era no entrar en grandes batallas, sino ir punteando y tener superioridad en un punto, pero también, en palabras de la reina Isabel, que había que hacerlo poco a poco. ¿Por qué? Porque obviamente si tú vas a dejar detrás una población que te va a ser hostil, te va a ser muy difícil, ¿no? Y la experiencia que tienen los cristianos de toda la Reconquista es que hay que hacerlo muy suavemente. Es decir, hacemos la campaña militar, normalmente era primavera, verano, otoño e invierno, lo que hacemos es meter colonos, meter castellanos y sacar, en este caso, gente de nazaríes. En este caso que no siempre. En este caso que no siempre. Pero a los nazaríes les dieron unas facilidades absolutas, porque le decían, si quieres ser morisco, mozárabe en otros terrenos de los reinos castellanos, bien, pero es que te pongo un barco y te paso a África gratis. O sea, que realmente hubo todo tipo de facilidades para no buscar, una vez ocupado un determinado territorio, que hubiese población muy hostil. Incluso, bueno, a lo largo de la guerra, sus dos grandes enemigos, el zagal y Boabdil, sucesivamente, pues cuando les cogieron presos o lo que sea, no les cortaron la cabeza. ¿Qué va? Todo lo contrario, sino que les dieron al cambio de hoy, pues me parece que oro por valor actual de unos 20 millones de euros, que en aquella época serían 20.000 al cambio. O sea que lo que hicieron fue blindarles de oro para que perdiesen todo tipo de liderazgo. Esto es muy porque importante. aquellos se cayó su prestigio, claro, y su imagen en toda la población nazarí. Esto es muy importante porque que fue una guerra deliberadamente política, es decir, no fue una operación de depredación sobre un territorio hostil, es decir, ya sea el zagal, ya sea Boabdil, ambos parientes y enemigos, a ambos dos los miman, con el objetivo de que acaben con el otro, cada uno de ellos, que es el mejor modo efectivamente de acabar con el reino en su conjunto, y alternativamente uno y después el otro van cayendo en el cebo, porque además realmente no tienen otro lugar donde apoyarse, que esta es la cuestión. Es decir, la dinastía nazarí, desde la matanza de los abencerrajes y todo eso, estaba enteramente descoyuntada, porque no dejaba de ser una colección de oligarquías. Sí, es lo que es. ¿Lo diría en contacto con el norte de África? Bueno, tenían, porque eran todo... había mucha gente procedente del norte de África, de origen bereber, que estaba aquí. Por ejemplo, los cenetes eran soldados mercenarios del Atlas, y luego todos los grandes grupos oligarcas de Reino de Granada eran los ceníes, y estos eran originales también del Atlas, del norte de África. O sea, había una conexión. No tampoco porque los de abajo eran pobres. Los nazaríes eran los más ricos del mundo, eso es así. Entonces los despreciaban de alguna manera, pero sí eran cantera para tener soldados, mercenarios, etc. Pero no porque hubiera un reino por ahí. Que no, para nada. Ya no, eso se acabó con los benimerines, efectivamente. Desde entonces el reino de Granada era el más poderoso, realmente. Sí, claro, es la gran cuestión. Sí pidieron socorro a Damasco y pensaban que de alguna manera la famosa yihad iba a volver a funcionar, ¿no? Porque lo primero que hizo la reina Isabel fue pedir que aquello se declarase cruzada y que hubiese, por lo tanto, pues eso, el pago de gente, etc. Entonces, mientras que los cristianos consiguieron que eso fuese cruzada, la yihad no tuvo fuerza ya para intentar, como ocurrió con las de Ramán, etc., una invasión de nuevo a este territorio. Pedro. Pues, ¿influye en la decisión de los reyes católicos la expansión de los turcos? Más o menos empieza la guerra de Granada en 1481. El año anterior ha sido la matanza de Otranto, perpetrada por los otomanos, que a su vez en 1453 habían tomado Constantinopla y se estaban expandiendo por todo el Mediterráneo. Ese es el gran referente de la bula, porque cuando toman Constantinopla y no solo empieza el turco
a expandirse por el Mediterráneo, sino también por el continente. Empieza también por el continente. Es la gran razón para que consigamos que la bula, o sea, que se declare cruzada, para que todos los cristianos luchen contra este frente. Económicamente. Una de las dos pinzas. Claro, o sea, que la amenaza turca a Europa, de alguna manera, le sonaba ya, ¿no? Que estaba eso en marcha. Y la reina Isabel tuvo mucha habilidad para conseguir esto. Y no solo eso, es que vinieron, por ejemplo, en la toma de alguna población, no recuerdo cuál, me parece que fue, a ver si me acuerdo, César. Bueno, es igual. Sí, es igual, porque... En Loja vinieron cerca de 500 caballeros ingleses. Es lo que iba a contar, efectivamente. A participar en la toma de Loja. Cuando o sea, que hubo... Había muchísimo, o sea, estaba todo el mundo enterado. Yo me quedé asombrado cuando me enteré de que después de la toma de Granada, o sea, hay ceremonias religiosas sin fin, por ejemplo, en Londres. Sí, sí. Es decir, que era un asunto de... Aquello sí que era un desafío existencial para Europa, y no lo de ahora. Era hacer frente, de alguna manera, a lo que había ocurrido en Constantinopla. César, me gustaría ver en diferentes estratos el asunto, porque hay una cosa muy fascinante que es, por supuesto, el aspecto bélico. Porque es una guerra enteramente diferente a lo que se había librado. Era una guerra de asedios larguísimos, pesadísimos, ocasionalmente con operaciones de comando, como las de Hernán Pérez del Pulgar, que es un tipo, en fin, descomunal, ¿verdad? O del propio Gonzalo Fernández de Córdoba, que ahí aprende no solo a ser un gran militar, sino un gran político también, porque él va a negociar con Boabdil, sí. O sea, el que luego será es un poco el centro de la novela, lo que liga a todo. Es Gonzalo, claro, efectivamente. Luego está la parte humana, es decir, tienes... ejércitos de leva que cuando llega el buen tiempo van, cuando empieza el mal tiempo vuelven a casa, pero al mismo tiempo hay gente que está viviendo en la frontera. Y esa gente era gente... muy baqueteada. Áspera, ¿eh? Claro, lo que yo quería preguntar precisamente era eso. Es decir, tú has hablado de que la estrategia de conseguimos un pueblo, una plaza, Loja, lo que sea, y vamos despacito porque tenemos que quitar a lo que hay y poner gente nueva. ¿De dónde se sacaba la gente nueva? Castilla. Ya, evidentemente. Aragón, Castilla. hubo mucho... Pero en plan, tú y tú, ¿vais a No, hombre. Obviamente se ofertaban terrenos. La hueste del rey la formaban los fronteros, que eran las militares clásicas, los señores que estaban por allí, las milicias concejales y luego las hermandades de las municipales. Todo el mundo que ponía allí hacía una especie de inversión, ¿eh? Hablemos claro, no solo pongo soldados, sino luego... me llevo la tierra. En invierno me darás tierras allí. Ajá, entonces hay unos intereses cruzados en ese sentido, ¿no? Claro, porque digamos no hay ejércitos nacionales en la época, efectivamente. La reina, a mí me hace gracia, pero yo digo, lo que hizo fue una emisión de deuda pública. Se metió a pedir dinero, etcétera, y dijo, y a cambio yo te voy a dar allí territorios, etcétera. Fue realmente genial en ese aspecto, ¿no? Bueno, el 2 de enero celebramos la toma de Granada, que empieza el día anterior, que es cuando entra un grupo de castellanos, esos comandos que mencionaba José Javier, para asegurar que no salten unos fanáticos y degüellen a Boabdil y su familia. Pero antes de la toma de Granada estuvo la toma de Málaga y también la de Almería. Claro. Que en Almería se sigue celebrando, se ondea el pendón. Todo fue así. La guerra tiene 3 fases, vamos a decir así. Primero, el corazón para ellos siempre era la Vega. La Vega era un terreno tremendamente rico. Perdón. Perdóname, César. No, es que está fallando el micrófono de César. Así que lo que vamos a hacer es una cosa. Yo creo que entrar, compañeros, y se lo vais arreglando y yo voy poniendo un poco en contexto la cosa porque me gustaría entrar en materia. Podemos entrar, ¿verdad? Que le arreglan el micro a César y yo voy contando la historia esta. Que es una historia fascinante porque, mire, allí aparece gente. O sea, el tipo que está en la frontera, no se lo imagine usted, el frontero, no se lo imagine usted como un bandolero, que a veces lo eran, pero bueno, ¿verdad? Que está saqueando territorios. Tampoco se lo imagine usted como un guerrero mongol, ¿verdad? Con frecuencia era gente con sus familias viviendo allí, viviendo de lo que pillaban en el territorio contrario, claro. Y esa gente aguardaba allí hasta que volvía a empezar la campaña que nadie sabía cuándo iba a ser. El término almogávar, que está registrado en la literatura, al menos desde Alfonso X el Sabio, que además lo regula con los empleos, Almocadén, Adalid, todo eso, ¿verdad? Nace precisamente en la guerra de frontera, el mugawir, que es algo así como el que crea confusión, el que crea jaleo, eso era un almogávar. Y almogávares había, en fin, cogieron enorme fama los aragoneses, claro, sobre todo por la campaña de Sicilia y luego de Turquía, pero de lo que hoy es Turquía,
pero también los había castellanos muchísimos, y precisamente en este momento de la guerra de frontera. Buena parte de ellos son los que después van a marcharse en los primeros contingentes de ballesteros de monte que se llamaban a Italia con el gran capitán, cuando los tercios aún no se llamaban así. Y a partir de ahí diríamos que esa tradición de la infantería española empieza en ese momento, en un momento en el que la gran guerra ya no es con la caballería porque no hay sitio para cargar, ¿eh? Y lo que hay son fundamentalmente guerras de asedio pesadísimas. Sigue fallando, vale. Pesadísimas de gente, pesadísimas tanto para el que ataca como para el que se defiende. Claro, porque los otros también contestan cuando pueden, ¿no? Y no me digas que le sigue fallando el micrófono a César. Vámonos a Publi, que es lo mejor, y vamos a ponerlo como Dios manda, porque ahora el general tiene que explicar, tiene que ponerse en el lugar de un alcaide de fortaleza y explicarnos cómo se aguanta un asedio. Y al revés, tiene que ponerse en el lugar del jefe de hueste cristiana, enfrente de un castillo, y decir, ¿cómo saco yo a esta gente de aquí? Que no cree usted que es fácil, enseguida. Bueno, que nos hemos quedado en todo lo alto, delante de un castillo, y lo vamos a asaltar, o al revés, lo vamos a defender. O sea, estamos hablando de que tú tienes que garantizar que tu gente coma, que el enemigo, a ver si es posible que se vaya, que no te falte el agua, claro, y con esa gente de ahí, que no vas a poder echarla, salvo que tengas muchos recursos, que además te la juegas y lo sacas. Pues vaya sudoku, el sudoku bélico. Sí, era un sudoku, sí. Bueno, un asedio, inicialmente el que lo preparaba el jefe el alcaide o el alguacil que lo defendía, siempre lo que hacía era acumular víveres hasta el otoño. O sea, jamás pensaban que un asedio, en aquella época medieval todavía, iba a durar más de 7 o 8 meses. ¿Por qué? Porque se desmovilizaban las tropas cuando llegaba el frío. Entonces, ¿qué tipo de comestibles llevaban? Porque bien, no existían las conservas. Claro, no, hombre, por supuesto. Vamos a hacer la película, por así decir. El que se defendía entonces, él pensaba, tengo que tener aquí un reservorio para aguantar 8, 7 meses, etcétera, ¿no? Normalmente, como no había, como bien dices, cámaras frigoríficas, etcétera, era a base de gallinas, de palomas, cosas que viesen sobre el terreno, conejo. Todo este alimento, con los huevos, etcétera, es lo que de alguna manera daba la carne, ¿no? Y luego los graneros, el trigo, porque como sabemos aquello era una comida muy primaria la que había en aquella época. Entonces, el que está cercado, obviamente, se tiene que preparar para eso. Y para eso se prepara, evidentemente. El que va a hacer el asedio, lo primero que tiene que hacer es perimetrar, es decir, rodear para que no salga nadie. Normalmente, los postigos que tienen los castillos que van a un río, a un pozo, etcétera, a través de espías hay que conocerlos y cegarlos, eso es obvio. Una vez que lo tienes ya absolutamente rodeado, pues empieza la negociación, porque esto era cuando, en esta época que empiezan ya ellos, empiezan con la artillería, que es el gran arma que aparece. Hasta esa época era la catapulta, lo que rompía y abría brechas en las murallas, ¿no? Una artillería que son todavía bolas sólidas, no explosivas, que es el impacto. La artillería era decisiva, porque solo el estampido y el romper la muralla, aquello pues sabía que se le venía abajo y que no había nada que hacer, ¿no? Entonces empezabas a negociar. Si no había negociación, aparecía la artillería, que como decían era la última ratio regi, ¿no? La última ración de la negociación. Asentaba la artillería y abrías una brecha, y por esa brecha ya adentro, ¿no? Esa era, por así decirlo, en un esquema lo que había. ¿Cómo se asaltaba? Sobre todo con bastidas, que eran torres de asalto. Esas torres que hemos visto que tenían una especie de compuertas, caían sobre las almenas y por ahí bajaban los hombres. Y aparte tenía espilleras donde con ballestas o más adelante con espingarderos, etcétera, pues disparaban sobre los defensores, ¿no? Entonces, normalmente, cuando se abría una brecha, por ahí atacaba los hombres a pie y las bastidas acompañaban por los flancos para ocupar la muralla. Ese era más o menos el esquema. Los defensores lo que querían era quemarlas, lógicamente. Bueno, claro, los defensores hacían lo que pudiesen ya, ¿no? Pero obviamente lo que querían era quemarlas, claro, por supuesto. Y en esta guerra también se usa esa política medieval de si te rindes sin combate, se te respeta la vida, la propiedad. Totalmente. Y si no te rindes y entramos, os pasamos a cuchillo. Exacto. Eso era esencial. ¿Por qué? Porque era lo que iba a disuadir al asediado de que se viniese a negociar
como lo mejor. Es decir, si al final me van a cortar el cuello si estos bestias entran aquí, vamos a adelantarnos y vamos a negociar. Entonces el asedio era ponerles una situación límite, era que estuviesen estresados para la hora de negociación y ver que o se rendían o si no, iba a ser tremendo para ellos, ¿no? Ahora, en términos de estrategia general, eso estamos hablando de un asedio aislado a un castillo concreto, pero hay que suponer que en aquel momento, en los dos bandos, y muy particularmente en el, llamémosle ya español, puesto que hay una voluntad deliberada de penetrar en el reino nazarí y ocuparlo, me imagino que tendrían en su visión diferentes escenarios al mismo tiempo, diferentes asedios al mismo tiempo, lugares que uno puede, como en el ajedrez, peones que uno puede, otros que de ninguna manera puedes perder, y ahí hace falta un talento que ya no es el del jefe de hueste, esto es otra historia. Hombre, obviamente el rey Fernando sabía elegir perfectamente el punto en el que iban a atacar, que solía ser un punto clave, en el aspecto moral sobre todo, y luego sobre el territorio que tuviese una gran importancia, ¿no? Ellos, como dije al principio, el principal objetivo fue La Vega. La Vega era la fuente de riqueza de Granada y la machacaban, todos los años iban y lo machacaban. Eran, como todos saben, tremendamente ricos en fruticultura, en horticultura, etcétera, y en seda. Éramos el principal productor de seda, el reino nazarí. Entonces iban a arruinarles, por así decirlo, eso siempre. Y luego empezaron por la zona más oriental, por la que llamaban la Cora de Raya, que viene a ser Málaga, y toda la sierra y todo esto, y luego fueron al otro lado, a Pechina, que era Almería, ¿no? Con unos adoptaron una táctica totalmente diferente. Cuando fueron a Málaga, fueron a las duras. Asentaron la artillería, ellos también tenían artillería, por supuesto, los malagueños, pero la artillería española fue tremenda, ¿no? Hay que decir también, paréntesis, que desde el punto de vista de la historia militar española, si yo no me equivoco, no sé si es aquí o inmediatamente antes, cuando aparece ya un maestre de artillería de origen aragonés, Mícer, no me acuerdo cómo, ¿verdad? Aquí, sí. Que es la primera vez que aparece en el ejército español. Es el primer artillero, que es el que trae la artillería, y el que la manda sobre la línea, que se le conoce poco, es Fernando Rejón. Fernando Rejón es el artillero de línea, el otro es el que está al lado de los reyes, porque la artillería es algo totalmente novedoso. Traemos maestros borgoñeses, gente que sabe, había que ver la pólvora, la temperatura, la mezcla, la humedad, en fin, datos técnicos que no sabían, ¿no? Entonces empiezan a desarrollar en Écija y en Córdoba cañones, a hacer ya culebrinas, etcétera, ¿no? Y empieza una nueva artillería, y en eso vamos muy por delante de ellos, ¿no? Ellos tienen el apoyo de los turcos y les han traído algún cañón, pero vamos, los cañones de plaza no tienen la movilidad del cañón de asedio, ¿no? Que va con unos bueyes, los puede poner aquí, allí, etcétera. El otro está más unido a una cosa concreta. Entonces, obviamente, la aparición de la artillería cambia todo, porque al principio, como dije, era catapulta, y luego llega la artillería con unos bolazos así, y claro, aquello tiraba, eran normalmente paredes de adobe, no eran de piedra, y aquello se lo desmoronaban entero, ¿no? Porque además es el material de la zona, eficiente. Allí granito poco, o sea que... Allí no había, no era como en la Alta Castilla, allí es... Claro. Y una última cuestión que quiero yo plantear, vosotros sí, perdón, no, yo me abstengo, Marcelo, que todavía no ha hablado. No, yo lo escuchaba atentamente, fue una épica, fue una cuestión épica, pero me llama poderosamente la atención que esta cuestión épica, que yo siempre la tuve en claro, en el año 17 voy a Málaga y me tomo uno de esos buses turísticos de rojo, que están siempre, no sé por qué de rojo, y dan la vueltita por Málaga. Le dan a uno unos auriculares para ponerse y le cuentan un cuentito. En ese cuento, ¿no es cierto?, los tipos que lo hicieron, y le explicaban a todos los turistas, la mayoría eran turistas anglosajones o nórdicos, que la reconquista de Málaga, que ellos le llamaban ocupación, había sido lo peor para Andalucía y lo peor para Málaga. Se ponían del lado musulmán. Se ponían del lado musulmán. Es decir, no sé quién era alcalde, intendente, lo que fuese que había hecho esa barbaridad. Pero siempre yo me quedé pensando que si no hubiesen hecho la táctica que hizo usted de la repoblación, la verdad que Granada hubiese sido el Kosovo de España. Y hoy tendríamos el mismo problema que tuvieron los yugoslavos en el sur de España.
Bueno, el guía turístico de Málaga lo contó mal. Vamos a sí, claro que sí que lo contó. Obviamente, vamos a centrarnos bien. Málaga era tremendamente rico y era la entrada como puerto principal de muchas riquezas y exportaciones que creaba el reino nazarí, ¿no? Entonces, en el primer momento los reyes pusieron y focalizaron aquello. Lo primero que hicieron fue traer una flota, una armada, principalmente era aragonesa, que eran los que más salían al Mediterráneo, más que los castellanos, como sabemos, y bloquear Málaga. O sea, lo primero que hicieron fue aislar Málaga. Y a continuación, como he explicado antes, con esa artillería que pusieron enfrente de la Alcazaba y tal, en los montes que están más al norte, empezaron a disparar, pero con la intención de disuadir para una negociación. Ahmed el Zegri se reúne con el Nasar, que es la especie de órgano asesor del pueblo allí, y los comerciantes ricos que están allí dicen que quieren parlamentar, porque en otros pueblos que han parlamentado antes de la guerra no habían tenido ningún problema. Pero este es un hombre tremendamente radical. Dice, no, en Málaga moriremos si es necesario, pero no vamos a parlamentar. Entonces, la guerra discurre con disparos de artillería y este hombre lo que hace es, había en Granada cerca de 4.000 mujahidines. Ya había mujahidines que habían venido vestidos de negro, con espadas y tal, a luchar por la yihad y a enfrentarse a ellos. Hacen una salida tremenda, una noche que casi incluso llegan a herir a la reina que estaba en el Real, en el campamento, etcétera, y hay una batalla campal fuera tremenda. Conforme se repliegan, la misma artillería malagueña mata a muchos de ellos. Y eso da lugar a que dentro de la ciudad se rebelen de una manera interna contra Ahmed el Zegri y le destituyen. En una visita que le hace, se acordará que la Alcazaba acaba en un castillo arriba, pues en una visita que hace al castillo arriba, la ciudad abajo se cierra, se ponen de acuerdo y le quitan el mando y se avienen a negociar. Pero los reyes, como ejemplo, dicen, ah, sí, de acuerdo, pero ahora me vas a pagar por cada persona que queramos liberar 30 doblas, que era mucho dinero en aquella época. Cada dobla eran 4,6 gramos de oro. Por cada persona o esclavo que tengas me vas a pagar esto. Y es la única ocasión que el tratamiento con los vencidos es exigente y muy duro. ¿Por qué? Porque lo que quiere crear es el referente, es decir, Málaga se resistió, etcétera, cuando siga avanzando no se me van a resistir viendo cómo he tratado a Málaga, ¿no? La política. Y ese es el referente de Málaga. La política, Gracias. que es la continuación de la guerra por otros medios y no al revés. Don César, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Recordamos el libro Fronteros, de verdad que es una historia fascinante, fascinante. Y solo la riqueza de los argumentos, de los escenarios, de los personajes, imagínese usted vivir allí. Bueno, pues todo eso es lo que va a encontrar usted en este libro Fronteros en la Reconquista de don César Muro. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Nosotros cambiamos de tema, ya cerramos un recta final del Gato al Agua y tenemos que pasar por, mire, pues por un señor con alma de frontero, que es don José Lomas, ese librero de 81 años condenado por homicidio por responder con una escopeta al asaltante que de madrugada entró en su casa con una motosierra. Ojo, el asunto va muchísimo más allá del juicio concreto que nos merece ese tribunal. Al final lo que está en cuestión es el debate sobre los límites de la propiedad privada y de la libertad personal, claro, ante una amenaza. El debate es importantísimo. Vamos a recordar el suceso. Prefiero morir defendiendo mi casa antes que salir huyendo y dejarla en manos de unos maleantes. Vox sale en defensa de Pepe Lomas, el librero de 81 años que mató de 2 disparos a un ladrón que entró armado con una motosierra en su casa de Ciudad Real y que ha sido condenado a 2 años y medio de cárcel. La indignación de los de Abascal es máxima. Piden un cambio en la ley para que la gente de bien pueda defender su propiedad privada. Vamos a contribuir y vamos a solicitar que cambie la normativa para que se proteja la propiedad, la gente de bien, los trabajadores, la gente que lleva toda la vida trabajando y que ha invertido todos sus ahorros en una vivienda, que no sea condenado y no se vea en estos infiernos judiciales, mientras se regulariza de manera masiva gente ilegal. Fue en 2021 cuando un hondureño con múltiples antecedentes penales entró en la finca del octogenario que, sobresaltado por los ruidos, cogió su escopeta y efectuó 2 disparos al intruso. Tras los hechos, Pepe Lomas entró en la cárcel y 9 meses después consiguió la libertad provisional bajo fianza.
2 años después ha arrancado el juicio y el jurado popular lo ha declarado culpable de un delito de homicidio con dolo eventual. Esta sentencia ha desatado la indignación de muchos. Tanto es así que en tan solo unos días se han registrado hasta 20 campañas para pedir justicia e incluso el indulto de Pepe Lomas. La defensa que han hecho los de Abascal del octogenario es innegable. Critican que haya leyes que protegen a delincuentes y que persiguen a los españoles honrados. Si el hondureño, que estaba en situación irregular en España, hubiera sido deportado a su país, Pepe Lomas no hubiera sido atacado en su casa. Pero la realidad es que el intruso entró y salió más de 40 veces de dependencias policiales sin mayores consecuencias. Según el INE, en España cada año se registran alrededor de 113.034 robos con violencia e intimidación. ¿Tenemos que quedarnos de brazos cruzados mientras vemos cómo las leyes amparan a criminales que entran armados a nuestras casas? Mire, hace unos días nos contaba Marcelo Gullo aquí, según llegaba de Argentina, cuando le preguntamos cómo está la cosa, decía, bueno, pues es usted, la economía va, la política va, no sé qué, pero no se puede estar en la calle porque está todo el mundo acojonado. ¿Te acuerdas? Así es. Bueno, es que es esto, es decir, tú tienes que renunciar a tu libertad personal. Tú que eres, como dicen en las películas, un ciudadano que paga sus impuestos, ¿verdad?, temeroso de Dios, perdón, de Sánchez, tú tienes que renunciar a tu libertad personal para que otro que va a hacer mal, que tenían que haberle expulsado y no se han atrevido, que tiene 50 antecedentes penales y no está en la cárcel, para que él sea libre. Pues mire, si esto es justicia, pues al final acaba uno... Que no tienes... Claro, el problema que tenemos, yo creo, de toda la gente que somos un poco normales... La gente de orden, la gente de bien. Y como que quiere creer en la teoría, ¿vale? Que quiere creer, bueno, el gobierno es una institución que existe para protegernos, bla, 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 y para, digamos, beneficiarnos de alguna manera. Entonces, eso que oyes en los bares de lo que tendrían que hacer, y ese es el ángulo en el que fallamos, y es, no lo están haciendo mal, desde su punto de vista, que es querer el máximo control posible sobre nuestras vidas, que es lo que es el poder y que es lo que ellos quieren, el hondureño no les hace ningún mal. Por eso tenía no sé cuántas órdenes Bueno, tú estás presuponiendo que la intención del poder detrás de todo el armazón jurídico institucional en realidad no es la que el poder dice y nosotros hemos creído para construir el Estado, ¿verdad?, sino otra oculta, que es tocarnos los pendientes y acabar con nuestra libertad. Pero entonces sí. Claro, es que la cuestión es que Lomas... Claro, Lomas... O sea, lo último que puede querer el poder es que los súbditos sean unos tipos capaces de defenderse. Y ya no te cuento si se defienden a tiros. Lo último que quieren, a ese tío hay que castigarle, hay que dejar claro, el español medio ni se te ocurra. Ha sido un jurado popular, ¿eh? Me da igual, me da exactamente igual. Eso es lo que... sí, bueno, los jurados populares. La semana pasada se murió J. Simpson y ha salido una jurado reconociendo que todos los jurados, el 90%, pensaban que por supuesto que los había matado a su amante y a su mujer y a su amante, pero que estaban encantados porque era un negro que había matado a 2 blancos y estaban encantados con eso. Es decir, el jurado popular, en fin, es una institución muy peligrosa. Una institución anglosajona que no sirve para nada. Eso es. No sé si sirve para algo, pero no sirve para nada porque no existe lo del jurado popular. En todo caso, habría que hacer lo que inventaron los italianos, que eran 3 jueces que van a juzgar, o 4 o 5, pero no un juicio popular. Sí, pero es decir, ser juzgado por tus pares. Lo inventaron los anglosajones cuando eran una tribu de salvajes y nosotros ya habíamos hecho el derecho romano. Pero acá la cuestión fundamental es que, independientemente de quién gobierne, porque mañana va a gobernar el PP y va a seguir igual, que esto nace en lo que se llama en el derecho la teoría garantista. La teoría garantista en Argentina, su máximo representante se llama Eugenio Zaffaroni, que estuvo integrando la Corte Suprema de Justicia. En uno de sus fallos famosos, para que se entienda qué es el garantismo, que en realidad es defender al delincuente, porque en realidad no es garantismo, sino abolicionismo, que nace en Foucault, cuando Foucault dice que en realidad el delincuente es víctima de la sociedad. Y ellos creen eso. Los garantistas creen que el delincuente es la víctima de la sociedad opresora. Zaffaroni dijo en un fallo donde a una niña
un hombre le había obligado a tener relaciones sexuales besándolo abajo en su miembro, que no había delito porque el hombre había apagado la luz. Lo recuerdo cuando el Papa le honró. El Papa ahora lo acaba de nombrar, ¿no es cierto?, como director del Instituto Bartolomé de las Casas, nada más ni nada menos, ya eso lo dice todo. Pero volvamos al tema del garantismo. Esto es el garantismo, que es la expresión jurídica del progresismo, que es lo que está destruyendo a todos los países, el progresismo. Su expresión, una es la ideología de género, otra expresión del progresismo es el garantismo, es decir, el abolicionismo. Ellos creen que el delincuente es la víctima y que nosotros somos culpables. Por eso lo acaban de poner a ese hombre en prisión, porque creen que nosotros somos los culpables. Y el delincuente es la víctima de la sociedad. Sí, esa es la ideología. Y la conozco y estoy totalmente de acuerdo contigo, que es una peste que se ha extendido entre los pensadores del mundo jurídico. Pero, desde el punto de vista del gobierno, del poder, si quiero fomentar esa ideología, y el poder en última instancia no es ideológico, ¿me interesa? Sí, esa es la cuestión. La cuestión es, ¿me interesa que la gente se lo piense 800 veces antes de defenderse? Sí, me interesa. Eso es lo que yo creo. Están dando una lección a este hombre. Bueno, no ha sido la única sentencia por jurado escandalosa. A principios de mes, otro jurado en la Audiencia Provincial de Valencia condenó a 2 años y 7 meses a otra persona por matar en defensa propia al hombre que iba a quemarlo vivo en su casa. Estos eran 2 graciosillos que iban a quemar una cabaña con una lata de gasolina. Estaba uno tirando la gasolina dentro de la cabaña en la que estaba viviendo este señor, y en situación de pánico y terror, según reconoció el jurado, pues tenía un palo con un cuchillo, agredió al que le tiraba la lata, entonces le hizo un corte en la pierna y se desangró. Y así murió. Pero es que es la misma situación. Según el jurado, el pobre desgraciado podía haber respondido de forma más proporcionada. Claro, ¿cuál es la proporción? Quiere violar a mi mujer, a mi hermana, es decir, me están quemando. Por favor, señor, abandone mi casa si es tan amable. Pero, Marcelo, para mí lo importante es que estos 2 jurados contestan a esa pregunta de, bueno, ¿de dónde salen los 7 millones y pico de votantes de Pedro Sánchez? De aquí. Estos son el tipo de jurados que, ante uno que es como ellos, una persona normal, tal, que es atacada, violentada en su propia casa de noche por un delincuente que quizás lo mate, y se defiende y mata al que ha irrumpido en su casa, en vez de decir, bueno, es lo que ha hecho, es legítima defensa, tal, que circunstancia más triste, pero aquí quien rompe la ley es el que agrede, el que entra en la casa y dice, no, es que se defendió de manera desproporcionada y le condenamos como responsable de un delito de homicidio culposo, etcétera. Bueno, estos son votantes del PSOE. Cada vez que sale una noticia de este tipo, lo típico del tipo que viene de Estados Unidos o que está, es decir, allí en cambio te dan una medalla si haces esto, tal, ¿no? Pues, que suena bastante, ¿no? La legítima defensa es absolutamente sagrado y tal, no sé cuántos. Bien, veía el otro día un tuit que salía la típica imagen que ya estamos hartos de ver de unos en el metro atacando a una chica y cómo los demás pasaban. Y en el tuit ponía, nadie hace nada. Y es que hace nada, un tipo sí defendió a la gente a la que estaba atacando y amenazando un tipo, lo cogió, el tipo se ahogó y el hombre está en la cárcel. El héroe está en la cárcel. El tío que simplemente se levantó para defender a los demás está en la cárcel. Bien, ya sabéis a quién va a la cárcel y quién va libre. Ya está. Nadie hace nada porque quien tiene que hacerlo no lo hace. Nosotros hemos entregado todos, sin que nos preguntaran, en fin, el monopolio legal de la fuerza al Estado para no ejercerla a nosotros. Si el Estado no es capaz de ejercer el monopolio legal de la fuerza para protegernos, no tiene derecho a pedirnos que no nos protejamos. Y esta es la situación descabellada en la que nos están metiendo nuestros poderes públicos. Y como quedan 40 segundos de programa, no vais a poder ni rechistar a esto que acabo de decir. Porque hay que marcharse ya. Marcelo Bullo, buen viaje a Cataluña, y desde allí que triunfes. Una semana, más que una semana, de lunes a lunes.
Magnífico. Don Carlos Esteban, gracias mil. Don Pedro Fernández Barbadillo. Nosotros nos marchamos. Que tengan ustedes muy buen fin de semana y el lunes aquí nos veremos. Más gato.